Estamos en vivo. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una edición más de los miércoles metalúrgicos. En esta ocasión tendremos para ustedes una noche de historias que compartir, de mujeres trabajadoras, destacadas, cada una en su ámbito profesional y personal. Qué mejor homenaje de hacerles a ellas en representación de todas las mujeres, ¿no? Y brindarles como capítulo de Ingeniería Metalúrgica un tema dedicado a ellas, titulado Mujeres de Transformación. Les voy a compartir a mis ponentes, que desde ya a nombre del capítulo de Ingeniería Metalúrgica, nuestro agradecimiento. Esta noche contaremos con la presencia de Eliana Noelia Otiniano Plasencia. Ella es egresada de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Mayor de San Marcos, actualmente gerente general de Oladi Consulting, empresa dedicada a la implementación y certificación de estándares internacionales y herramientas de mejora continua. Capacitadora y consultora para empresas líderes del mercado de Perú, México en gestión de calidad. Especialista en la dirección e implementación de sistemas de gestión de calidad, riesgos medioambientales, seguridad y salud. Ha trabajado en distintas empresas, destacando Buenaventura, Atacocha, en México, también en la empresa Adrink. En una empresa en México ha dirigido los sistemas de gestión, entre otras de las cualidades y trayectoria de nuestra expositora Eliana Otiniano. Ella magíster, ¿no?, en dirección de empresas por la PAT, en la Universidad de Piura, experta en gestión de proyectos y tecnología, especialista en diseño e implementación de sistemas. También, entre otras de sus trayectorias que están siendo enumeradas en forma resumida porque la trayectoria de cada una de ellas es extensa, pero por el tiempo nos limitamos a compartir esto, y ya cada una de ellas también ahondarán un poco más en el quehacer y en la parte académica, ¿no? Luego tendremos como invitada a Maura Félix Almanza. Ella es gerente general de MEPS, empresa que brinda servicio de pruebas metalúrgicas, auditoría, diseño, ingeniería, construcción de plantas al sector minero a nivel local y regional. Maura tiene experiencia en ingeniería de proyectos mineros, operaciones e investigación metalúrgica en la industria. Ha trabajado en empresas de ingeniería como TWP, South America, Golder Associates, en las que ha participado activamente en varios proyectos de envergadura. Además, ha llevado capacitación en Ore Sorting en Alemania. Actualmente es parte activa en proyectos mineros para Colombia, Cuba y nuestro país. Ha terminado estudios de ingeniería y consultoría en países como México, Ecuador y Bolivia. Contamos con Helen Annalí Zapata del Solar. Helen es catedrática de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Faustino Sánchez Carrión. Ha elaborado un estudio muy importante de laboratorio metalúrgico en las instalaciones de planta concentradora en la Corporación Minera Toma. Toma la mano, el mineral ha sido extraído del círculo. Es un estudio que les invito a que luego ella lo va a comentar, pero les invito también a que la sigan en sus redes con este importante estudio. Y finalmente contaremos con la participación de Yocari Jessica
Guamán Torres. Ella actualmente es gerente general de Fundición Lima SAC. Yocari es egresada de la Universidad Mayor de San Marcos como ingeniera metalurgista, las 4, dicho sea de paso. Bueno, ella me gustó una parte que la tomé y también la comparto con ustedes al momento de mandarme su resumen de vida, ¿no? Ella pone, siempre soñé en ser una persona grande y triunfadora en la vida, y mira que lo eres. Ha laborado en diversas empresas, destacando Industrias Garay, Molinos Calcáreos, Fundición Guairas, Fundición Lima, que actualmente está ejerciendo la gerencia general. Sin más preámbulos que comentar, ya ellas cada una nos contarán su trayectoria. Doy pase a Maura Félix para su intervención. Adelante, Maura. Gracias, Rosana. Muy buenas noches con todos. Agradecer primeramente al capítulo de Ingeniería Metalúrgica por la invitación a participar de esta conferencia el día de hoy, Mujeres de Transformación. Voy a proceder a compartir. ¿Me confirman, Rosana? ¿Me confirman si se puede ver el PPT? Sí, Maura, adelante. Ah, ya, perfecto. Bueno, el tema de hoy con el que voy a participar en la conferencia Mujeres de Transformación, antes de hacer mención también a todas las colegas que están participando el día de hoy, grandes profesionales del sector. Voy a participar con el tema desafío como emprendedora en la industria minero-metalúrgica. Este es desde el punto de vista de desarrollo profesional y como emprendedora y a nivel empresarial, ¿no? Dentro de lo que me he desarrollado el rubro de minería extractiva. ¿Se puede ver el siguiente PT? Sí, Maura, adelante. Sí, ¿no? Sí, correcto. Ya. Bueno, gracias, Rosana. Lo que quería comenzar es mi historia como emprendedora, ¿no? En rubro empresarial. Bueno, ¿quién soy? Primeramente quería presentarme. Maura Félix, quien les habla, es ingeniera metalúrgica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy ingeniera colegiada. Actualmente soy gerente general de la empresa METS. Soy fundadora de METS, que es una empresa consultora que brinda servicios de ingeniería, diseño, consultoría e investigación en el sector minero metalúrgico a nivel Perú local y regional. Cuento también con experiencia, como lo mencionaron al inicio, en ingeniería en proyectos de gran envergadura en empresas transnacionales y he desarrollado proyectos en Perú, Colombia, Ecuador, Chile y cuento con capacitación en Ore-Sorting, que es una tecnología limpia en Wedel, Alemania, ¿no? Es un poquito de la experiencia con la que cuento. Quería comenzar la presentación básicamente un poco hablando de lo que es Maura Félix, pero no solamente hablando de Maura Félix, sino un poco más de el global, lo que engloba la mujer metalúrgica en este caso, conmemorando la fecha del 8 de marzo pasado, un poco hablando sobre la introducción de la mujer en la industria, ¿no? O sea, cómo una ingeniera metalúrgica viene participando en la industria, en las diferentes áreas. Así podemos hacer mención de las que ya a nivel general conocemos, en industria extractiva, como es mi caso, en operaciones planta o laboratorio metalúrgico. En la industria de transformación también, que el día de hoy están participando colegas, como es metalmecánica, fundición o siderúrgicas, que también aportan a la industria minera con equipos y maquinarias para lo que es construcción, montaje de plantas, ¿no? Lo que son también lo que es la parte científica, ¿no? Lo que son los formuladores de insumos, reactivos y nuevos materiales en la industria, ¿no? Que aportan.
Y también tenemos a las ingenieras que participan y participamos, ¿no?, en proyectos de ingeniería, que forman parte de lo que es diseño, ingeniería. También entra aquí lo que es auditoría, optimización de plantas, tanto para proyectos nuevos o proyectos en operación. Se pueden desarrollar diseños de ingeniería a distintos niveles, ¿no?, desde un conceptual hasta una ingeniería de detalle. También tenemos a las profesionales, a nuestras colegas que participan en medio ambiente, ¿no?, llámese desde la consultoría o desde los trabajos en campo, ¿no? Tenemos colegas que participan ahí y desde la seguridad y salud ocupacional, ¿no? No sin dejar de mencionar otras áreas que de repente no están aquí por espacio, pero las ingenieras metalurgistas tendremos gran versatilidad, ¿no?, en desarrollarnos en distintas ramas y colaborar, apoyar y ser soporte en la industria minera e industrial también, ¿no? Bueno, quería hablar un poco de mi viaje profesional, que ya lo mencioné un poco en la biografía. Tengo, comencé como mi carrera profesional en operaciones planta, ¿no?, en una planta concentradora, en una planta aurífera. También he desarrollado, he desempeñado también en el área ambiental, en lo que es consultoría. Y a través de este background es que llego a Macusani Yaloque, que es conocida como American Lithium, ¿no?, que es proyecto de investigaciones en uranio, inicialmente, que fue en aquella época, ¿no?, que el uranio tenía un precio más alto y las investigaciones iban abocadas a este elemento, ¿no? También he participado en el background de operaciones planta a nivel de ingeniería y temas de proyectos. Lo pude volcar una vez desempeñándome como ingeniero de procesos y de proyectos en empresas de ingeniería, ¿no?, como PWP, Worley Parsons, Golder, entre otras, ¿no? Y pude ver la magnitud de los proyectos mineros a una escala más global, ¿no? Ver operaciones, mina, planta, ver incluso diversas especialidades como mecánica, civil, piping, ¿no?, donde se involucran una mayor gama de ingenierías de un trabajo conjunto para lograr un solo objetivo, que es un proyecto llave en mano, ¿no?, como son las plantas procesadoras, ¿no?, que se entregan al cliente final, en este caso las mineras, ¿no?, para su operación y puesta en marcha. Bueno, Maura Félix también es fundadora de la empresa MEDS, es mi empresa actualmente, que vengo gerenciando y brindando servicios al sector, ¿no? Como emprendedora, lo que quería mencionar acá, que es un gran desafío, ¿no? Todas mis colegas acá, la mayoría son gerentes generales de sus empresas, son fundadoras y conocen muy bien lo que es llevar una empresa, ¿no? Cómo iniciar la trayectoria, en sí el viaje del emprendedor, ¿no?, desde que inicia. A veces no contamos con las herramientas o de repente no la formación para iniciar una empresa, pero siempre es el sueño de tener formar algo propio y poder brindar servicios a la industria, ¿no? Sobre todo poder brindar soporte, ¿no?, y volcar toda la experiencia o el conocimiento que uno haya podido adquirir en su carrera profesional, ¿no? Y con la ayuda de profesionales también en el campo, en el sector, que aportan bastante también a los estudios, a los proyectos, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Bueno, aquí quería mencionar un poco para los jóvenes que están empezando, aquel ingeniero o ingeniera, o de repente aquella persona que está escuchando, un poco de los desafíos del emprendedor, ¿no? A veces no nos enseñan, ¿no?, en la escuela, lo tenemos que aprender ya en la cancha, como se dice, ¿no?, en el campo, ¿no?, las habilidades que el emprendedor debe o debería tener, ¿no?, y si no las ha formado, las debe formar en el camino, ¿no? Un poco lo que yo rescato de lo que he aprendido o estoy aprendiendo y continúo siempre aprendiendo es lo que son las habilidades, ¿no?, del emprendedor. Liderazgo, ¿no?, para saber trabajar siempre en equipo, ¿no?, y siempre sacar adelante los proyectos, ¿no? Sé que el líder nunca debe estar adelante, ¿no?, sino debe estar atrás de todo el equipo, ¿no?, siempre dando soporte. Lo que es también las habilidades comerciales, ¿no? A veces las habilidades de venta, ¿no? No somos formados en esto, pero como profesionales y como ingenieros también debemos tener este tipo de habilidades, ¿no?, para hacer visible nuestro trabajo. Nuestras habilidades técnicas deben estar en conjunto con nuestras habilidades blandas y poder mostrar lo que somos capaces de hacer y realizar, ¿no?, en el sector y el aporte que somos capaces de dar.
También una de las características de las habilidades que debe desarrollar un emprendedor es el networking. El networking es una habilidad que yo no conocía al inicio y poco a poco la estoy desarrollando, la he venido desarrollando, ¿no? Es básico para hacer cualquier tipo de negocio, emprendimiento, a veces también de sinergias, no solamente de negocios, sino de sinergias, compartiendo experiencias y siempre tener amigos, colegas, profesionales, familia, el entorno, siempre está relacionado, ¿no? Y esto nos va a permitir siempre estar atento de actualizaciones, temas de trabajo, profesionales, actualizaciones, de repente algún tip para algún estudio, trabajo, ¿no? Algún nuevo requerimiento de la industria, ¿no? Es siempre estar actualizándose, ¿no? Y podemos estar actualizándonos también siempre de la mano de nuestros colegas también, ¿no? Estando en contacto siempre. Otra de las habilidades que yo también, que personalmente me di cuenta que debíamos conocer como ingenieros, son finanzas, los números, porque los números cuentan una historia, ¿no? Como me dijeron en algún momento, y debemos saber bien manejar los números o conocerlos para poder llevar nuestros emprendimientos, ¿no? Es muy básico en todo emprendimiento. Y si no las tenemos, no nos formaron, hay que formarnos, hay que llevar cursos y siempre estar al día, ¿no? Siempre estar actualizándonos, ¿no? Esas son las habilidades que nosotros como emprendedor podemos formar, ¿no? Podemos desarrollar. Pero también hay factores externos que todo emprendedor debe afrontar, ¿no? Que no las podemos manejar ya, como son el caso que hace poco está sucediendo en nuestro país, son los conflictos sociales, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada con la coyuntura, ¿no? O la coyuntura política, un presidente es vacado o renuncia, ¿no? O da un golpe de Estado, no podemos hacer nada en contra de esto, ¿no? Pero sí podemos estar eh, como dice, protegidos, ¿no? Siempre estando atentos y no dejándonos llevar de lo que es el exterior, ¿no? Porque a veces uno está muy atento a lo que pasa al exterior y se olvida de qué realmente, el por qué estaba trabajando, cuál es su motivo, ¿no? Su motivo para poder desarrollarse o trascender en la industria. Otro de los factores que tampoco podemos controlar es el precio de los metales, ¿no? Que afecta sobre todo a la industria donde nos venimos desarrollando gran mayoría de los profesionales, ¿no? El precio de los metales es mayor ingresos para nuestro país, mayor divisas y a la vez es cuando las empresas mineras invierten más, ¿no? Pero a veces esto es socavado por un tema político o social, ¿no? Y siempre debemos estar atentos, ¿no? Cuándo es el tiempo de subida o bajada para ver cuándo también es mayor propenso a apertura de proyectos, ¿no? Esto va de la mano siempre. O la economía a nivel global, de repente China cayó o Estados Unidos también está cayendo, ¿no? ¿A quién le vamos a vender nuestros productos materias primas? Por ahora estamos materias primas y en menor cantidad de productos de valor agregado, ¿no? Lo cual deberíamos desarrollar más, ser países industrializados, ¿no? Como Alemania, Europa, ¿no? O el mismo Estados Unidos, ¿no? Y estar, no tanto depender del precio de los metales, ¿no? Es un poco de lo que deberíamos rescatar a futuro, ¿no? Y me incluyo también en este tema. Bueno, aquí les presento a METS. Bueno, como les comenté, METS es una empresa, es un emprendimiento en el sector metalúrgico. Nosotros brindamos lo que es soluciones integrales en los proyectos mineros metalúrgicos, desde pruebas de investigación metalúrgica, ingeniería, diseño, consultoría, auditoría, optimización de plantas. Lo que tenemos como misión es siempre velar por velar acertadamente por lo que el cliente necesita, ¿no? A veces el cliente piensa ciertas cosas, nosotros también, pero siempre es lo que el cliente necesita, ¿no? Hay que estar bien enfocados en esto y sobre todo aplicando nuevas tecnologías, ¿no? Como es el caso de ore sorting, ¿no? Que es una tecnología limpia para recuperar lo que sería desmonte, por ejemplo, valores que ya serían descartados y volverlos a la etapa de procesamiento de mineral, ¿no? También otro aporte sería lo que es explotación de minerales oxidados o minerales que son también descartados por tener sus bajas recuperaciones, ¿no? Incluso
llámese refractarios también en algunos casos. Entonces nosotros también estamos desarrollando en conjunto con partners la aplicación de colectores sulfidizantes para recuperar ese tipo de materiales que sí en un inicio han sido descartados para volverlos a la etapa de recuperación, procesamiento final, ¿no?, del sector minero. Y a la pequeña minería pues, estamos apoyando lo que es en la etapa de plantas de concentración gravimétrica, que también es tecnología limpia, ¿no? Y bastante de varios de mineros están muy interesados en esto, ¿no? También por la limitante que es el consumo de mercurio y otros reactivos, ¿no?, que a veces usan estos mineros, pero por el tema de tratamiento y menores costos también, el tema de concentración gravimétrica es bastante provechoso, ¿no? Y sobre todo es rentable, es rentable. Está demostrado que se pueden obtener altas recuperaciones obteniendo concentrados gravimétricos y vendiendo finalmente los relaves con una ley asequible a una planta de beneficio que la pueda comprar y ser un proyecto rentable para el pequeño minero, ¿no? Bueno, de la revisión que he podido hacer de algunos de los alcances que he podido encontrar en los desafíos en la industria metalúrgica, ¿no?, como profesionales. Como profesionales nosotros tenemos lo que es aplicación de nuevas tecnologías, ¿no?, lo que es minería 4.0, ¿no? Tenemos lo que es inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica, realidad virtual, realidad aumentada, nanotecnología, creación de nuevos productos, ¿no?, ciencia, ingeniería de los materiales, ¿no? Entonces, como ingeniero metalurgista, tiene que enfocar todos sus proyectos, llámese tanto de forma independiente o trabajando para una minera, viendo siempre las actualizaciones, ¿no?, que hay a nivel global, ¿no?, llámese Australia, Alemania, Estados Unidos, que están más avanzados en tecnología. La tecnología empieza ya, pero debido a la globalización ya estamos con todo encima, ¿no? Y tenemos que aplicarlas, tenemos que ser bien rápidos y aplicarlas, ¿no? Países como Chile y Brasil están a la vanguardia en toda esta tecnología. Es uno de los desafíos que tenemos, ¿no?, para aplicar a nuestros proyectos, ya pensando en el futuro, ¿no? Y ya se están aplicando, ya Cerro Verde, varias mineras también están aplicando. Bueno, otro de los desafíos que he encontrado es el encontrar perfiles de profesionales QP, son lo que se llaman profesionales Qualified Person, que son profesionales cualificados a nivel internacional, ¿no? Que a los metalurgistas, ingenieros metalúrgicos, ingenieros de profesiones, en este caso mi rama, se requieren profesionales para que validen proyectos, ¿no?, y certifiquen la veracidad de la estimación de recursos, estimación de reservas, proyectos, procesos de recuperación, grados de recuperación, que finalmente van a un documento NI 43101, que esto va a la bolsa. Hay muchas empresas canadienses, australianas, extranjeras que vienen al país, desarrollan proyectos mineros, pero no son desarrollados por profesionales cualificados peruanos. Muchas veces son certificados por profesionales extranjeros. Muchas veces también se llevan trabajos o servicios que deberían ser para las empresas peruanas por el mismo tipo de profesional cualificado, ¿no?, que requieren estos proyectos, ¿no? Entonces, es un desafío tener más profesionales o tener profesionales en el sector que sean calificados a nivel internacional, ¿no?, y puedan certificar proyectos y estos proyectos se puedan quedar con los servicios del país, ¿no?, y poder desarrollarlos. Otro de los desafíos también es el desarrollo y promoción de industrias con valor agregado, ¿no?, lo que veníamos diciendo, ¿no? No solamente terminar en concentrados, ¿no?, y exportarlos a través de un puerto, ¿no?, sino también desarrollar lo que son industrias siderúrgicas, ¿no?, fundiciones aquí en Perú, ¿no?, y poder convertir en algún momento nuestro país en un país industrializado, ¿no? Es uno de los grandes desafíos del ingeniero metalurgista, ¿no? Y otro de los desafíos también profesionales considero que es clave, ¿no?, las habilidades de liderazgo y gestión. Muchas veces nosotros somos formados en habilidades duras, ciencias, física, química, ¿no?, matemática,
y no nos desarrollamos en habilidades blandas, ¿no? Esto también lo considero un desafío para que los profesionales puedan liderar proyectos, ¿no? Puedan liderar proyectos en el sector y que esté a la par o paralelo con sus habilidades técnicas. Bueno, como conclusiones, ¿no? Ha sido un resumen rápido de lo que ha sido trayectoria, emprendimiento y un poco los consejos que puedo rescatar, ¿no? Para los profesionales que están ingresando al sector o aquellos que quieran emprender en la industria, ¿no? No es fácil, pero siempre hay un punto de inicio, ¿no? Y mientras que hay un punto de inicio, hay un camino por recorrer, ¿no? Eso hay que rescatar siempre, ¿no? Entonces, como emprendedores, siempre debemos desarrollar nuestras habilidades blandas, ¿no? En paralelo con nuestras capacidades técnicas, no olvidarnos de eso. También debemos estar a la par de los avances tecnológicos. No olvidarnos que el mundo avanza muy rápido y la industria corre hacia una automatización, ¿no? Lo que es inteligencia artificial, será que en el futuro los robots reemplacen a los ingenieros, eh, puede ser en algunas áreas, ¿no? Entonces hay que prepararnos, ¿no? No solamente utilizar la ingeniería, sino también ser parte de ser hacedores, ¿no? Formadores y creadores de nuevos productos o servicios que sirvan a la industria, ¿no? Y que podamos aportar siempre a la par con la tecnología, ¿no? Y tener la visión de generar productos que puedan ser de consumo final en la población, ¿no? Eso es lo que podría agregar, ¿no? Desde mi experiencia y desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, agradecer muchas gracias al capítulo de Ingeniería Metalúrgica, al ingeniero Cristian Díaz, a su directiva, a Rosana por la invitación y a todas las ingenieras, deseándoles posteriores de salud por el Día de la Mujer. Recién nos encontramos el día de hoy, pero más que todo rescatar, ¿no? La ingeniera, la mujer como ingeniera metalúrgica, emprendedora, empresaria, técnica, madre, hermana, hija, desde distintos puntos de desarrollo, ¿no? Tanto profesional como personal, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Excelente, Maura. No, a ti, a nombre del capítulo, nuevamente las gracias por participar, por compartir. Me quedo con lo último que nos acabas de decir, ¿no? En el sentido de que tenemos que estar a la vanguardia con la tecnología, la implementación. Muy importante tu participación. Damos pase a Helen para su presentación. Adelante, Helen. Helen, ¿estás? Sí, buenas noches. Sí. Buenas ¿Qué tal? noches. Bienvenida, Helen. Adelante, te escuchamos. A ver, voy a proyectar. ¿Salió a la pantalla? Disculpen. Salió mi nombre. Oh, y ahora. A ver, ahí. Ok, adelante, Helen. Sí. Okay. Bien, por favor, ahí, Rosana, me comunica si en caso no corre la diapositiva, porque a veces tengo ese problema. Ya, no te preocupes. No te preocupes, Muchas. dale, ahí te estamos viendo. Bien, bienvenidos todos a esta pequeña conferencia organizada por el capítulo de Ingeniería Metalúrgica. Muy agradecida por la invitación y también un cordial saludo pues a las colegas que están aquí presentes, a la que antecedió y bueno, a las que vienen. En esta oportunidad voy a presentar algo en lo cual vengo trabajando, digamos, en los últimos 2 años, ¿no? Un poquito antes de la pandemia, ¿ya? Y bueno, hemos retomado desde el año pasado. Es sobre el tema de la microscopía electrónica y de barrido, y sobre todo en el análisis, ¿no? Cualitativo en la composición mineralógica de minerales.
hemos trabajado tanto en la parte polimetálica como en lo que son minerales de oro y plata, ¿no? En este aspecto voy a recalcar cómo es que la microscopía, el MEP, ¿no? Conocido, es muy importante en la caracterización y en las funciones operativas para obtener un mineral con alta ley, o por lo menos con la ley con la que nos pide la empresa en la que laboremos, ¿no? Cabe mencionar que la mayoría de empresas hoy pues trabaja con service en lo que son el análisis cualitativo y cuantitativo de sus minerales, ¿no? Pero de todas maneras, aquí para, digamos, no perder la costumbre, recordar lo que una vez quizá tuvimos en clases, ¿no? Bien, un poquito de historia a raíz de lo que es el uso del MEP y la importancia, tanto a nivel cuantitativo y cualitativo. Este tipo de microscopía, o este tipo de microscopio, arroja datos cuantificables, ¿no? Pero solamente sobre la superficie, sobre la muestras de superficie. No pasa la muestra, ¿no? Solamente está dentro o solamente reconoce lo que está sobre la superficie. Tenemos aquí 3 antecedentes, ¿no? El primero del Astra ya data del 2008, donde afirman, ¿no?, que el estudio del MEP con digitalización de imágenes facilita la determinación y el comportamiento de en los procesos. Digamos que aquí el Astra señala que mediante el software que tiene este microscopio, se nos hace mucho más fácil el reconocimiento a nivel mineralógico de distintas muestras, ¿no? Sea una muestra de cabeza, de concentrado o de relave. Sabemos que quizá esto lo podríamos hacer, y quien quizá no lo ha hecho a los presentes, a través de un plateo o a través de un microscopio, el estereoscopio, ¿no? Y entre otros. Sin embargo, esto ya, el uso del MEP, pues facilita un poco más el proceso. ¿Por qué? Porque nos está dando un cierto margen de error y a la vez de composición de ciertos elementos dentro de la muestra mineralógica, ¿no? Según refiere Enríquez del 2020, dice que puede tener y llegar a reconocer entre un error de 18.9%, 60.7% y 40.1%. En el uso del MEP se recomienda que para determinar cuándo un compuesto está dentro de la muestra, debe de tener pues una alto porcentaje sobre su peso atómico o molecular, según refiere su tabla. Y cuando un elemento se descarta, cuando supera los límites de error, ¿no? Como tenemos ahí de Enríquez, ¿no? 18.9, por ejemplo, es un alto promedio en error de ley, que es un dato y una información que proporciona este microscopio al momento de hacer el barrido sobre la superficie. Tenemos otro antecedente en el cual, al igual que los anteriores, refiere que las imágenes proporcionadas por el MEP, ¿no? Puede encontrar tamaños desde 10 hasta 100 micras y aún más, ¿no? A nivel de partículas de polvo, ¿no? En concentrados de cobre. Sabemos que el concentrado, una vez que está, pues ya pasado la molienda, está en una malla muy fina, ¿no? Menos 200. Sin embargo, este microscopio permite distinguir los compuestos y hasta la granulometría que tiene dicha partícula, ¿no? En la cual se está flotando, y de esta manera poder facilitar el reconocimiento y, digamos, si por ejemplo el tema de los depresores están funcionando dentro de un proceso de flotación, ¿no? Digamos que facilita un poquito el trabajo. Bueno, propiamente, ¿qué es el microscopio electrónico de barrido, ¿no? Conocido con el CEM. Mencionan que la Universidad José Faustino Sánchez Carrión cuenta con el microscopio electrónico de barrido CEN Color, ¿no? Un microscopio ya a colores, como vamos a observar más adelante en las imágenes, ¿no? Este es un instrumento, dice, muy versátil, que permite la observación y la caracterización superficial de materiales orgánicos e inorgánicos, dando información morfológica y de composición química rápida, de forma eficiente, simultánea, ¿no? Simultáneamente del material analizado.
Es decir, este microscopio te permite dar resultados en situ, automáticos. Demora que fracciones de segundos, 2 segundos, 3 segundos en arrojarte a los resultados en el software, y igualmente en el software alterno, donde te permite ver la dispersión del compuesto sobre la superficie, ¿no? Te permite determinar cuánto de cierto compuesto hay sobre, sobre un cuadrante, por ejemplo, ¿no? Bien, también su versatilidad está dada en alta resolución, por lo que emplea, pues, ¿no?, desde 20 a 50 amperios, y la apariencia es tridimensional de las imágenes, producto de su gran profundidad y foco, ¿no? Como observamos en la imagen, este microscopio es un instrumento muy delicado, y así como nos permite dar resultados al instante, también es muy delicado en su uso. Tiene, como pueden observar, una columna en la cual se emiten los rayos, ¿no? Y esta columna, cada 3 meses es recomendable hacerle, por ejemplo, un mantenimiento para que la imagen se siga observando bien, para que no sufra, por ahí nos dijo el técnico, no tenga miopía, ¿no?, o astigmatismo. Nos digo, es recomendable hacer un mantenimiento, una limpieza del lente para tener mayor calidad de imágenes. Cuenta asimismo con 3 tipos de detectores. Uno para, digamos, muestras orgánicas, que generalmente las trabajamos al bajo vacío, y otras para muestras inorgánicas, como son los minerales, los metales, en los cuales trabajamos al alto vacío. Y bueno, también cuenta con otro detector que permite hacer un mix tridimensional, ¿no? Te permite tener una imagen, digamos, a nivel de grano. También tiene propiedades de ver cristalización, ¿no? Y bueno, depende ya del uso y del enfoque que se le quiera dar en la investigación. Funciona con refrigeración. Esto quiere decir que el ambiente donde este equipo esté situado tiene que estar dentro, no pasar de los 20 grados de temperatura. Imagínense, actualmente estamos pues con bastante calor, ¿no? Aquí en Huacho ha sido full, ¿no? Y hemos tenido problemas, por ejemplo, con el ambiente donde está situado este microscopio. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado supuestamente estaba figurando en 20, pero la sensación térmica era de 25. Entonces, como que el equipo entró en un estado de alerta, comenzó a emitir su lucecita roja y comenzó a decir alerta, ¿no? ¿Qué pasaba? Que la sensación térmica era muy alta. Eso estaba interfiriendo dentro de la columna y dentro del líquido de refrigeramiento, por lo cual el detector, el Zencolor, ¿no?, lo que te permite ver imágenes a colores, dejó de funcionar. Tuvimos que llamar al técnico, que arregle el aire acondicionado, ¿no?, y lo más antes posible, porque ya nos ha pasado y hemos tenido experiencia en el manejo de este equipo. Por ejemplo, durante la pandemia, que estuvo apagado por más de 8 meses, que se nos malogró 2 veces la columna, ¿no? Y estábamos frente a un equipo recién comprado, traído desde Alemania, y tuvimos que mandar a cambiar 2 veces la columna, porque la primera llegó todo ok, los técnicos lo quisieron instalar. ¿Qué pasó? Que durante el viaje, durante el trayecto por los estadios largos que tenía por la pandemia en ciertos lugares, aparentemente se dañó. Tuvieron que solicitar otra columna, lo que estamos observando aquí, para poder volver a cambiar. Y esta vez, bueno, sí la trajeron sumamente con cuidado. Ya en la pandemia había bajado su rigurosidad, ¿no? Fue mucho más factible traerla lo antes posible aquí a la ciudad de Huacho, ¿no?, y colocarla en el microscopio. Ahora, este tipo de microscopio, en ese entonces, ¿no?, estoy hablando del 2021-22, era solamente el número 2 aquí en Perú. Por lo tanto, la empresa que nos había vendido y los técnicos representantes de la empresa aún no tenían a cierta, por decirlo así, la funcionalidad de este equipo por Ceracolor, ¿no? Llegaron a un punto a pensar que era similar a su antecesor, que es el MEP de monocromático,
¿no? Y bueno, y con esto pues como se dieron cuenta de que este era altamente sensible a la sensación térmica, a las vibraciones, por lo tanto tenía que tener un cuidado mayor al que ya se le estaba estableciendo, ¿no? Meses después nos enteramos que este mismo microscopio fue adquirido por la Universidad de Tacna, después por La Molina, ¿no? Y por sus diferentes funcionalidades que tiene dentro de una investigación, ¿no? Nosotros como ingenieros tenemos que estar ávidos de conocimientos y de empaparnos de todo aquello que nos pueda proporcionar nuevas ideas y nuevas hipótesis de distintos casos o problemas que podemos tener en el entorno laboral, ¿no? La idea es facilitar la labor a nuestros compañeros de trabajo y bueno, a la empresa donde nos podamos desempeñar. El microscopio de barrido, ¿no? Tenemos ahí tres características puntuales. Por ejemplo, su alta resolución se la debe a su amperaje. Y bueno, tiene una apariencia tridimensional en imágenes, como ya la había mencionado. Trabaja con unas de electrones para generar la imagen en condiciones de alto o bajo vacío, ¿no? Esto puede ir de 10 hasta 5 torr, pero bueno, en alto vacío y hasta 20 puede llegar, según lo que hemos trabajado a nivel personal. Y en bajo vacío se está trabajando entre 4 a 5, ¿no? En bajo vacío, y sigue emitiendo una imagen muy clara, muy exacta, a nivel de, por ejemplo, 500 micras, 1000 micras, ¿no? Hasta 2000, 2500 micras hemos obtenido muy buena calidad de imagen. La microscopía electrónica de barrido es una técnica que permite caracterizar una gran variedad de materiales como nanoestructuradas. Si hablamos de 2500 micras o 3000 micras, imagínense en qué tamaño de imagen o qué tamaño estamos viendo partículas, ¿ya? ¿No? Aleaciones metálicas, polímeros, minerales, fibras, películas delgadas, biomateriales y en algunos casos muestras de alto contenido de humedad, ¿no? Podemos llegar a ver aquí, hemos sabido ver las películas de cerámica, de resina, ¿no? La forma que tienen estas. Hemos sabido ver la formación en lo que es metales, por ejemplo, la formación de dislocaciones, de cómo se va dando la difusión térmica entre uno u otro metal. Y bueno, sabe mencionar que esta difusión es muy importante en el tema de aleaciones, ¿no? Un material o un metal que no tenga una aleación adecuada y proporcional dentro de sus compuestos, pues no va a tener las mismas propiedades mecánicas y físicas que exige la normativa a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de aceros, ¿no? Asimismo, en el caso de los minerales, ¿no? Un mineral, la caracterización mineralógica de nos va a permitir seleccionar, digamos, los reactivos más apropiados para, por ejemplo, flotar un mineral, para lixiviar un mineral, ¿no? Y ver si este mineral está reaccionando a estos reactivos. A veces, y ha pasado en algunos estudios que hemos hecho aquí, de varias corridas, de meses de corridas a veces, antes de hacer la compra de este equipo, demorarnos 3, 4, 5 meses en el estudio y en la optimización de cierto proceso, ¿no? A nivel de flotación, a nivel de lixiviación. Con los resultados de este microscopio, hoy en día lo trabajamos en 2, 3 meses, ¿no? Más que nada porque queremos ver el comportamiento en la oscilación electrónica que tienen los compuestos dentro del mineral. Vamos a avanzar. Y bueno, ahí estamos observando en pantalla, ¿no? El data de la caracterización mineralógica de un mineral, en este caso mineral X, donde podemos ver que en la parte derecha está el software alterno, el cual nos permite ver a partir de esas
5 ventanitas que están en negro, la dispersión por elemento. Digamos, en cada pantallita vamos a observar la dispersión si fuera, por ejemplo, de cobre, de silicio, de manganeso, de oxígeno, ¿no? Entre otros. Ahora, el ingreso de la muestra dentro de este microscopio para el análisis, no, y en este caso hablando de una muestra de concentrado, que mencionaba que, bueno, ya sabemos aquí que va en forma fina, lo realizamos a través de una encapsulación por resina, para evitar que haya volatilización del polvo, por decirlo así, ¿no? Para poder tener una superficie fija y poder realizar la emisión de los rayos, ¿no? Y la difracción, y así observar, cuantificar, ¿no? El porcentaje dentro de esa superficie, y a la vez hacer el análisis cualitativo. ¿Por qué análisis cualitativo? Porque, como les decía, ¿no? Este microscopio no traspasa la superficie, solamente es una lectura de la superficie. Por lo tanto, voy a tener un análisis cualitativo de los compuestos que hay sobre la superficie, ¿no? Y bueno, después aplicando ciertas fórmulas puedo después cuantificar, quizá. Bueno, ya depende eso del grado de investigación en la cual se quiera trabajar. Asimismo, este cuenta con, al igual como estamos viendo ahí en dos pantallas, ¿no? En una pantalla, en la que está en la mano izquierda, me arroja la imagen, digamos, al momento, la imagen en vivo, ¿no? Yo hago un pequeño movimiento de la cámara y lo va a transmitir. En el otro equipo, en la otra pantalla, hace una lectura del punto que yo deseo, ¿no? Y lo capta y se queda estático. Por lo tanto, si de casualidad yo moví la muestra sin querer, por decirlo así, en el otro equipo voy a tener el punto donde tomé la lectura. Bien, aquí mencionando el caso particular del análisis cualitativo del efecto del cianuro de sodio, ¿no? En concentrados de cobre. Vamos a ver entonces cómo es que ha reaccionado la muestra, esta muestra de cobre, cuando se emplea el cianuro de sodio. Mencionando aquí que la finalidad del empleo del cianuro de sodio, en el caso particular, fue deprimir la presencia de arsénico y antimonio, que ya nos había referido la muestra analítica, ¿no? La muestra de leyes en el mineral. Entonces, tuvimos aquí la cabeza inicial del mineral, ¿ya? Y podemos ver, miren, sin el cianuro de sodio y con el cianuro de sodio, ¿no? Como es que en una todavía no se pueden distinguir bien quizá algunos compuestos. Cabe indicar que acá en la parte inferior de cada imagen señala la coloración que el sistema asigna para cada compuesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esta coloración entre morada, por decirlo así, morada, ¿no? Para silicio, para azufre, perdón, y para silicio es el fucsia, ¿no? Que podría estar en la parte más superior. Hablamos también de la presencia de oxígeno en la zona verdosa inferior, ¿no? El sistema da la asignación de patrones de colores de acuerdo a la cantidad de elementos que detecte sobre la superficie. En esta es la primera lectura de la muestra. En la parte derecha vamos a tener la lectura de la misma muestra, pero ya esta ha sido, le han puesto ya cianuro de sodio, ¿no? Aquí podemos ver que hay un poquito mayor calidad, ¿no? Calidad de identificación de compuestos, ¿no? De compuestos sobre la misma muestra, ¿no? Podemos ver mayor coloración, ¿no? Y nosotros, como metalurgistas, y bueno, y para los colegas que están presentes, ¿no? Podemos decir que a veces ciertos elementos están encapsulados en la misma forma de cómo se presenta el mineral, ¿no? Un mineral es una composición química de varios elementos, por lo tanto, no van a estar separados uno con otro, ¿no? Todo lo contrario, van a estar unidos a nivel atómico, ¿no? A través de su red cristalina, por decirlo así, y su composición química.
Entonces, podemos ver cómo es que la calidad, ¿no? La calidad de imagen, la calidad de identificación mejora con, con el uso del cianuro de sodio, a diferencia de la muestra sin cianuro. Estamos aquí solamente atacando, por decirlo así, al mineral de cabeza. Solamente es cabeza en este momento. Bien, y aquí vemos pues los resultados a nivel de composición que arroja para cada imagen, ¿no? Estamos hablando primero, tenemos ahí la primera lectura, y podemos observar una cierta cantidad de elementos de esa muestra. Y bueno, en algunos casos figura con un 0%. Esto indica de que no hay presencia de ese elemento dentro del compuesto, ¿no? Dentro de la muestra. Podemos señalar y afirmar con certeza que los elementos que tengan esta línea amarilla que está en la parte inferior, ¿no? Están sí o sí dentro de la muestra, ¿no? Eso es lo que nos dice la literatura y el manual también del equipo. Y si uno hace una lectura con el estereoscopio, también lo vamos a reconocer, ¿no? Entonces, podemos ya aquí ir analizando cuáles son los compuestos que sí o sí están sobre mi muestra, ¿no? Y podemos ir descartando a otros por el margen de error, ¿no? El margen de error en lo que es a nivel atómico y a nivel de peso. Y así podemos ir descartando los elementos que están o no están dentro de la muestra. Cabe mencionar que el anular cierto elemento de la muestra va de la mano con el conocimiento profesional que tenga el analista, ¿no? Porque hay ocasiones en que uno puede hasta dudar por el nivel de oscilación, ¿no? El porcentaje puede aparecer dentro de la zona de la imagen de electrones, puede aparecer el mismo elemento, pero uno se inclina por uno de ellos, no puedes colocar los elementos, quizá entra a tallar ahí tu experiencia de campo y de reconocimiento a nivel de mineralogía, ¿no? Pero digamos que el equipo ayuda bastante. En el siguiente cuadro, en el cuadro de la lectura 2, podemos ver ya una composición más ordenada, ¿no? Más ordenada, más fiable. Podemos ahí encontrar aluminio, ¿no? Aluminio, sílice, alto contenido de sílice, alto contenido de oxígeno, ¿no? Azufre, ¿no? Bastante contenido de azufre. Y bueno, y acá tenemos la cantidad de cobre de 1.2, ¿no? De 1.2, que no difiere mucho de la muestra sin cianuro de sodio a nivel de composición. Bien, y ahora vamos a observar cómo es que se da un concentrado, ¿no? Remarcando que el concentrado pues ya está a malla menos 200, muy fino, ¿no? Y ya ha sido flotado, es el resultado de la flotación. En este caso, como estamos observando en pantalla, tenemos presencia de lo que es el antimonio, ¿no? Por ejemplo, el antimonio, bastante fierro, bueno, tenemos al cobre mismo. Este mineral es un mineral de cobre, y podemos ir viendo sus composiciones. Y, por ejemplo, esta calidad de imagen es muy buena. Estamos a 200 micras, con píxeles de 250, una magnificación de 250, y miren, aquí tenemos sus parámetros de control, ¿no? Entonces estamos hablando a 0.8 torch, ¿no? Y estamos hablando en un voltaje, un kilovoltios de 30. Asimismo podemos ver que el amperaje está dentro de lo permisible, y la imagen es de muy buena calidad, como la vamos a ver en la siguiente diapositiva de forma más ampliada. Podemos distinguir hasta quizá en los tamaños de grano, cómo estos están conectando con cada uno de los elementos, ¿no? Y bueno, de todas maneras es evidente notar que la coloración facilita mucho en la interpretación de los resultados, ¿no? Ya no estamos simplemente viendo forma, ¿no? Sino también estamos viendo el foco de los colores que me emite el equipo.
Y bueno, tenemos una imagen excelente que, bueno, en este momento, por ejemplo, este estudio se está realizando, porque dentro de mucho que ya hemos visto, a nivel para hacer una publicación en los artículos científicos y poder contribuir en algo, en conocimientos sobre el manejo del MEP a nivel cualitativo, ¿no? En el reconocimiento mineralógico, ¿no? Y la interpretación mineralógica de los compuestos en lo que son concentrados, ¿no? Y en este caso, flotación. Bien, ahí tenemos nuevamente las tablas respectivas para cada imagen, ¿no? Lectura 1, lectura 2, ¿ya? Y tenemos ahí la presencia del cobre en un 16.4% en la superficie, y en la siguiente tenemos un 14.4% de superficie, ¿no? Sobre superficie, sobre porcentaje atómico, por supuesto, todo es sobre porcentaje atómico. Y bueno, tenemos sus respectivos márgenes de error a nivel atómico y a nivel de peso, ¿no? Y es así como podemos ir identificando y podemos ir dando las condiciones, las recomendaciones, digamos, en operaciones, para que vayan mejorando el proceso, ¿no? Y allí tenemos sus respectivas imágenes de las tablas que hemos visto. ¿Ya? De las tablas que hemos visto, vemos cómo es que ha mejorado la composición. Vemos que en la segunda imagen se aprecia con mayor nitidez los elementos, ¿no? Y eso nos lleva, pues, bueno, aquí ya para finalizar, ¿no? Vemos ya la optimización en el tema de relave, ¿no? El relave de la flotación se ha logrado al objetivo, ¿no? Se ha ido ahí digamos que hemos deshecho la presencia del arsénico, ¿no? Aquí tenemos, en la parte inferior, nos está yendo el 0.9%. El arsénico es un compuesto, el arsénico y el antimonio, bueno, son dos compuestos muy difíciles de tratar y que interfieren mucho en la flotación. Bueno, el cianuro de sodio es uno de los reactivos que facilita la depresión y la oxidación de esto. Y esto pues lo hemos tenido comprobado a través de la lectura del microscopio de barrido, como estamos viendo en la calidad de imagen, que es muy, muy hermosa, ¿no? A nivel, ¿no? Y bueno, para concluir, ¿no? Podemos decir que el uso del microscopio electrónico de barrido es muy significante e importante para el reconocimiento de minerales a nivel de caracterización, comportamiento ante diferentes parámetros. La modificación de estos y te puede ahorrar costos en procesos y, por supuesto, ahorrar el tiempo. En el caso anterior se concluyó que a partir de la segunda y la tercera corrida, con cianuro de sodio en la flotación de cobre, se logró deprimir por oxidación al arsénico y el antimonio. Bien, bien, colegas, y bueno, y público presente, se les agradece la atención del caso. Muy completa la presentación de la ingeniera Zapata, a quien le agradecemos. Y bueno, ya al momento del comentario de nuestra panelista, que ya está conectada también, sabremos un poquito más del tema. Damos pase a la ingeniera Eliana. Muchas gracias, Rosana. Voy a empezar a compartir pantalla. Buenas noches con todos. Genial. Ya te vemos, Elianita. Bien, gracias. Gracias, Rosanita. Adelante. Mira, primeramente darles las gracias al Consejo Departamental de Lima por esta invitación, muy interesante, y también acá las compañeras, las colegas de Ingeniería Metalúrgica, Maura y Helen, que las he escuchado, y también nuestra compañera, nuestra colega que sigue, ¿no? Poder participar con ustedes y compartir un poco de la historia de profesional, cómo ha sido que he seguido, las cosas positivas y los baches también a los que me he enfrentado en esta ruta del emprendimiento, como gestión del cambio no solamente personal, sino también en las organizaciones que he trabajado, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Eliana Otiniano, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos al evento de Mujeres de Transformación de este 15 de marzo. Bienvenidos todos. Soy ingeniera metalúrgica de la Universidad San
Marcos, al Mayor de San Marcos. También soy máster en dirección de empresas por el PAD de la Universidad de Piura. Y tengo especializaciones en implementaciones de sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad, Core Tools, BAS, de la Universidad Católica, también de TÜ Rheinland, empresa alemana de certificadora, y un diplomado en el Tecnológico de Monterrey de México sobre administración de proyectos de tecnología. Bien, he trabajado en diferentes sectores, he nutrido mi experiencia profesional en el sector de construcción, infraestructura, en metalurgia, en soldadura, ese soldar también, he soldado, me ha tocado soldar en el CIMA, en el Servicio Industrial de la Marina, donde trabajaban nuestros profesores, el ingeniero Falconi y el ingeniero Juan de Dios Quispe, que en paz descanse, que lo recuerdo con mucho cariño, es uno de mis mentores, que me enseñó mucho, ¿no? Cuando estábamos haciendo barcos. Entonces también me he desarrollado como gerente, ya en los últimos años, como gerente de calidad, como gerente de operaciones, y ahora estoy como gerente general a la cabeza de la empresa Olati Consulting, que más adelante les voy a contar un poquito más de lo que hacemos y que también les pedimos que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Bueno, ¿qué retos estamos enfrentando actualmente y a los cuales no podemos hacer ajenos nosotros como profesionales? Tenemos que estar siempre atentos y atentas a qué pasa en nuestro entorno, sobre todo, ¿no? Entonces, primeramente estos años, si nos ponemos a reflexionar unos minutos, la situación económica, ahora ha quebrado el banco, bueno, está a punto de quebrar el banco del Silicon Valley, ¿no? La situación económica está muy inestable a nivel mundial, la situación política, ¿no? La guerra todavía no termina. Seguimos, y es muy inestable, y la evolución tecnológica que día a día va cambiando, ¿no? Y cada vez se hace más prometedora en herramientas, pero también a la vez más peligrosa para los puestos de trabajo, sobre todo operativos. Y todavía seguimos algunas empresas, de repente con las secuelas de la pandemia, muy poco ya, pero seguimos, ¿no? Y con algunas enfermedades que podrían seguir apareciendo. Entonces, todos estos factores no pueden ser ajenos a un profesional. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que pasa en nuestro entorno para seguir preparándonos y seguir retándonos a nosotros mismos y poder estar alineados a este contexto, ¿no? No podemos aislarnos, tener una isla en nuestra oficina y olvidarnos del mundo, ¿no? Solamente dedicarnos a la parte técnica, que también es muy importante y fundamental, pero si nosotros queremos seguir sumando en nuestra carrera profesional nuevas posiciones, tenemos que estar atentos a estos cambios. Entonces, ¿por qué? Porque justamente las empresas que lideran el mundo a nivel comercial y posicionamiento de mercado tienen que estar en constante evolución y son las empresas que nosotros tenemos que estar mirando siempre como ejemplo o si queremos trabajar ahí, ¿verdad? Siempre están enfocadas en ser sostenibles y en obtener resultados. ¿Cómo son, por ejemplo, estas organizaciones que ya tienen más de 100 años en el mercado, han pasado muchas guerras, pandemias, situaciones de entorno complicadas, pero han sabido sobreponerse gracias a estrategias, ¿no? Y evolución, sobre todo la evolución. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto a nivel organizacional, si es que somos dueños de una empresa, ya veo aquí varias compañeras gerentes generales, que saben lo que estamos hablando, ahora estamos viviendo momentos complicados, difíciles, ¿no? Tenemos constante cambio, en constante evolución, tanto a nivel profesional como a nivel empresa. Entonces el cambio tiene que ser nuestro pan de cada día, no podemos ser resistentes al cambio. Por ahí debemos comenzar, por tener una mentalidad abierta, por tener una mentalidad aperturada, no poder decir, mira, me ha funcionado así y como me ha funcionado de esa manera, voy a seguir en esa ruta, voy a seguir abrazando ese cambio. No, lo que tenemos que abrazar es el futuro. Tenemos que abrazar el salir de la caja de nuestro pensamiento estructurado e idear nuevas cosas, nuevas formas de cómo podemos llegar a ese cliente, cómo podemos sumarle valor a esa empresa, a esa organización donde está. Entonces el cambio, por favor recuérdenlo, es pan de cada día. No podemos dejar el cambio de lado. Entonces por ahí tenemos que comenzar. Y justamente en ese cambio, ¿no? Muchas
estados, ya si ustedes comienzan a leer, por ejemplo, la estrategia de la presidencia del Consejo de Ministros, en México también igual los pilares de gobierno, y a nivel de la ONU y el mundo, a nivel global, se está dando una mayor participación en ese cambio a la mujer. Justamente por eso estamos celebrando hoy y estamos aquí en el Colegio de Ingenieros, que generalmente era un mercado, un lugar donde las mujeres solamente ocupábamos puestos administrativos, lo cual no está mal, pero sé que tenemos las capacidades para poder dar un poquito más. Entonces, en la minería, ¿cómo estamos? En la minería tenemos una participación todavía muy baja, nada más hemos rebasado un poquito el 10%, estamos en el 12% podríamos decir, a nivel general de la industria, y en empresas mineras un 12, un poquito más del 12, 12.2, y a nivel de empresas proveedoras el 10.2. Entonces los puestos en los que más nos estamos desarrollando, en un mayor porcentaje, e incrementos justamente es a nivel profesional. Entonces, quiere decir que somos muy competentes para sumar a las organizaciones y este sector que generalmente ha estado dominado por hombres, ¿no? Entonces podemos liderar. Pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Hace falta salir de la zona de confort, ¿no? Muchas veces no nos atrevemos, pensamos que porque nos han encasillado, también nosotros tenemos que seguir encasillados, y eso no es correcto. Nosotros tenemos que medir nuestras capacidades y poder atrevernos a más, a vencer ese miedo y salir de esa zona de confort, ¿no? Yo me acuerdo, cuando estaba en el CIMA, acá les cuento una experiencia, ahí comencé mi carrera profesional en el Servicio Industrial de la Marina. Tenía que levantarme 5 de la mañana para llegar 7 de la mañana allá al CIMA, porque eran muy puntuales los marinos con el tema de la asistencia. Y me tocó en calificar soldadores, ¿no? Al principio no sabía, no tenía noción, y casi renunció. Le dije al ingeniero Juan de Dios en ese momento, ingeniero, ¿sabe qué? Esto está muy complicado. Los soldadores son muy atrevidos, son personas muy, a veces algunos podían faltarte el respeto, ¿no? Porque eras mujer, te silbaban, te veían más como algo que estaba ahí y que no eras un profesional. Entonces, gracias a los mentores también, porque no es que lo hagamos solas, necesitábamos de ese soporte, ¿no? De esa ayuda de esos maestros, pude vencer esos miedos y realizar mi trabajo bien, ¿no? Entonces, duré mucho tiempo, más de año y medio ahí, y ya después me fui a la minera Tacocha. Pero tuve que vencer mis miedos, ¿no? Porque en esa época también era muy tímida, no quería que me vean, quería dedicarme solamente a la parte técnica, porque era muy buena en la parte técnica, y me leía las normas, ¿no? La AWS, la STM, la ASME, la API, diferentes normas. Entonces era un ratoncito de biblioteca y me iba a la biblioteca a leer. Pero no era suficiente para lo que yo quería. Entonces tenía que seguir mejorando mis habilidades, pero mis habilidades blandas, que muchas veces en la universidad no se consiguen, pero gracias a mentores y gracias a ti misma, también las puedes ir obteniendo. Pero el primer paso es justamente salir de esa zona de confort. Y fíjense que después los soldadores ya me respetaban, ingeniera, buenos días, ingeniera, buenas tardes, y hasta algunas veces aprendía de los mayores, ¿no? Porque siempre uno aprende también de los operadores, entonces los escuchaba y aprendía. Entonces era de un ida y vuelta, pero sí, hay que atreverse a salir de esa zona de confort y también romper esos paradigmas que a veces nos limitan y no nos dejan crecer. ¿Sí? Como ese pescadito que vemos ahí, que hay un mar de oportunidades. Entonces, en ese salir de la zona de confort, ¿qué es? ¿Qué es salir de la zona de confort? Suena muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo lo aplico? En la práctica es una zona de aprendizaje, por lo menos leer un libro, leer una nota técnica, leer una noticia. A veces no nos va a gustar, pero lo tenemos que hacer. Aprender un nuevo idioma, ¿no? Yo me acuerdo también, desde que estaba en la universidad, aprendí inglés. Entonces, sabía que eso me iba a ayudar en mi carrera. Entonces tenía que salir de esa zona de confort, con la zona de aprendizaje. Viajar es una zona de aprendizaje, ¿no? Entonces, hagámoslo, hagamos ese viaje también. Luego vamos a entrar en una zona de pánico, de miedo, de angustia, de no querer avanzar más.
porque vamos a tener temor. Pero después de vencer esos miedos, vamos a llegar a una zona mágica de realización y decir, sí lo hice, ¿no? Sí lo hice. Entonces, yo les cuento aquí también que, por ejemplo, hace poco, ¿no? En la carrera de 21K, bueno, 42K de Adidas, mi novio me animó a correr, ¿no? Yo nunca había corrido una maratón, una media maratón, ni 10 kilómetros, jamás. Pero dije, me voy a retar, ¿no? No es algo profesional, es algo personal, pero sé que lo puedo conseguir. Y me medí, y sí se puede realmente hacer las cosas, con entrenamiento, con aprendizaje, pero también siempre necesitas a alguien que te empuje, que te ayude, ¿no? Entonces, rompamos esta zona de confort para poder seguir avanzando. Sería el primer paso o el segundo paso que tenemos que dar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros, los seres humanos, rechazamos los cambios o no queremos cambiar? No queremos cambiar. Decimos, así estamos bien. Algunas personas dicen, así como soy, así me tienen que querer, ¿no? O bueno, si no, esta empresa no me valora, pero no mejoramos, no cambiamos. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza humana no querer cambiar. Es humano no querer cambiar. Es humano querer quedarnos en nuestra zona de confort. Y ya lo dice un psicólogo muy famoso, William Bridge, sobre el ciclo del cambio. Acá les dejo este regalo. Es un regalo, porque yo lo aprendí, también me lo regalaron hace muchos años, que hay tres etapas en la gestión de transiciones de cambio, que es primeramente la terminación de un ciclo, la exploración, como que el coqueteas que sí, que no, voy a cambiar, voy a comprarme ese departamento, voy a estudiar esa maestría, pero dudas, ¿no? Estás como que vienes y vas, hay un acercamiento y una evasión. Y posteriormente hay un nuevo comienzo que empieza con la creatividad y termina con el entusiasmo. Pero para ese nuevo comienzo tenemos que comprometernos. Entonces, a veces hay que dejar de lado muchas cosas para poder llenar la canasta con cosas nuevas y mejores, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo a ese cambio, hagámoslo. Esta noche ustedes vean, piensen, digan qué es lo que tengo que cambiar, mujer, hombre, a nivel profesional, a nivel personal. Pero comprométanse, ¿no? Hay que comprometerse. Bien, entonces por eso principalmente no queremos cambiar, pero el cambio es parte de esa ruta de crecimiento. Dice Stephen Covey, afirma que nadie va a cambiar porque otro te lo diga. Tú tienes que cambiar, o que te diga el esposo, o la mamá, o el hijo, o tú le digas a tu hijo, ¿no? En realidad, las personas cambiamos cuando encontramos el beneficio en ese cambio. Entonces, reflexionemos sobre esos beneficios y tomemos la decisión de cambiar, porque es una decisión. Primero es una decisión y luego es un compromiso. Entonces, ¿qué hace falta en resumen para salir de esta zona de confort? Primeramente, animarte a ampliar tu zona de aprendizaje. Siempre, siempre, siempre hay espacio para aprender. Siempre hay espacio para aprender. Reconocer nuestros miedos, como yo les conté en esa época que tenía alrededor de 22 años, hace mucho tiempo, cuando yo ya había salido de la universidad, y enfrenté mis miedos con este grupo, enfrenté mis miedos y me puse, como quien dice, los pantalones de ingeniera y lo pude hacer. Reconocer esos miedos y enfrentar. Confiar en uno mismo, porque a veces nosotros somos los primeros en que nos boicoteamos y decimos, no, no lo voy a poder hacer, es que demanda mucho tiempo, demanda mucho esfuerzo, o la verdad ya he fallado. No, no tengas miedo al fracaso, el fracaso es parte de la ruta. Tener en claro tus móviles de sueño, qué es lo que te está motivando, qué te inspira, qué te hace ir hacia adelante. No desesperes si no tienes miedo y si los resultados no se dan inmediatamente, porque ustedes saben, acá las compañeras, que para emprender un negocio, no es que a la primera ya el negocio te salió bien. Hemos tenido que tener una tolerancia al fracaso de una, de otra y de otra vez. Entonces no hay que desesperarnos y hay que ir paso a paso, sólido, firme, pero sin perder nuestro horizonte. Ser perceptivo es lo principal, ¿no? Dice que la mayor parte de los resultados, casi más del 80%,
de obtener un resultado se basa en insistir, 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 sin ser contumaz tampoco, ¿no? Aprender de cada fracaso y mejorar para que a la siguiente poder hacerlo de mejor manera. Entonces, esos son los ciclos. Ahora, yo les quería contar algo muy personal de cuando comencé la ruta de emprendedora. Aquí veo varios colegas conectados. Y probablemente no se lo he contado a muchas personas, pero me inspiré hoy día para contarlo, en el Día de la Mujer, ¿no? Porque es una gran oportunidad la que tenemos de poder conversar aquí. Y bueno, parecería que empezó todo en la universidad, cuando comencé a estudiar la carrera de Ingeniería Metalúrgica. Pero yo iría un poquito más atrás, cuando tenía 15 años, mi mamá me escribió esta nota, que yo la tengo y la guardo siempre junto a mi laptop para que no se me olvide, ¿no? Es del año 91, 93, no recuerdo bien el año, pero sí cuando tenía 15 años, ¿no? Y mi mamá me dijo que el tiempo premia el esfuerzo y la perseverancia. Al final, la única vencedora serás tú. Sigue el camino correcto de la vida si pretendes conseguir un ideal. Y así, ¿no? Entonces, recordarlo siempre sin perder un instante, porque el tiempo vale mucho y vale más cuando ya nos estamos acortando en esta ruta, en este camino, ¿no? Entonces, sí, ahí comenzó mi inspiración y desde ahí yo supe, bueno, ya en el colegio me gustaban las matemáticas, me gustaba la química, la física, entonces siempre mi visión de ser ingeniera ya estaba desde el colegio, entonces estaba muy claro cuál era mi meta. Y decidí por eso también estudiar IA metalúrgica, que es una carrera que me ha gustado mucho y me apasiona. Ya en el camino, yo diría que he pasado por 3 etapas. La de empleada, una etapa muy importante, fundamental en mi vida, que he trabajado en buenas empresas donde he aportado y sobre todo he aprendido mucho. Luego la etapa de la emprendedora, ¿no? De hacer mis pequeños pininos. Y posteriormente la etapa de empresaria. Entonces, en esta ruta comencé como empleada, luego emprendedora y posteriormente empresaria. Entonces, cuando era empleada, trabajé en grandes empresas, tuve esta oportunidad, gracias a que me contrataron también personas que pensaban fuera de la caja y decían, es ingeniera metalúrgica, pero ha estudiado temas de gestión, temas de auditoría, de calidad, le vamos a dar la oportunidad para desarrollarse aquí en la empresa. Entonces, era una intraemprendedora. ¿Qué quiere decir eso? Que he hecho el trabajo como si fuera mi empresa, o sea, no hacía el trabajo por cumplir, sino que siempre daba más y hacía proyectos de mejora, desarrollaba equipos de trabajo, hacía automatizaciones, entonces siempre mi foco era dar un poco más, porque así aprendía y bueno, ganaba más terreno en otras áreas, ¿no? En el emprendedor, tomar riesgos, ¿no? El riesgo más importante del emprendedor es eso, justamente tomar el riesgo, porque no sabes en realidad si vas a lograr tu resultado o si puedes fracasar en el camino, pero te arriesgas, tienes el valor de arriesgar. Y en el empresario, la etapa de empresario o empresaria ya es invertir en el negocio y en sí mismo, ¿no? Desarrollarnos, capacitarnos, viajar, hacer un mayor networking, desarrollar más habilidades, pero seguir invirtiendo en ese camino de empresario. Y sobre todo lo principal es que tengamos esas ganas de querer crecer, de ese ahínco, de ese ímpetu de querer crecer, de no quedarnos, como anteriormente dijimos, en una zona de confort, sino que tenemos esas ganas de querer seguir adelante. Entonces, tenemos que crear esas ventajas competitivas en enfocarnos en el objetivo e implementar acciones, tal cual lo hace una empresa. Porque si las empresas lo hacen, ¿por qué nosotros no? Entonces, mientras nuestro objetivo esté claro, tenemos que desarrollar esas competencias, esas capacidades, y también de la mano ir implementando acciones, capacitaciones, trabajos, migrar, ver oportunidades, no tener miedo. Y aquí ya viene un poco de la historia profesional mía, que intraemprendedora, pues cuando estaba aquí en Perú, como les dije, comencé en el servicio industrial de la Marina. Lamentablemente no tengo fotos de esa época, no había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp, no había nada de eso, hace mucho tiempo.
me hubiese gustado, pero las llevo muy, muy presente en mi memoria, ¿no? Luego trabajé en la minera Atacocha, poco tengo fotos, pero posteriormente, ya en Atacocha, luego me cambié a otra empresa aquí en Lima, que es Neptunia, Grupo Neptunia, que perteneció a una holding de 14 empresas, que es el Grupo Andino, que hizo la concesión, bueno, tiene la concesión de los aeropuertos andinos, incluido el aeropuerto de Cusco, una empresa muy grande, y Neptunia representaba el 70% de la facturación. Ahí me inicié como coordinadora de calidad, saqué muchas ideas que se implementaron, como la primera semana de la calidad, hice también mejoras de procesos, hice automatizaciones de CRM, en fin, tuve primero a cargo el área de calidad y luego, como tenía un alto enfoque al cliente, me pasaron o me promovieron al área de comercial. Final de cuentas, ya hasta después de 5 años, desarrollé un equipo hasta de 30 personas. Entonces, y a ellos ahora también están en muy buenas posiciones en diferentes empresas, ¿no? Y esa satisfacción también la llevo conmigo, en esta ruta de intraemprendedor. Entonces, siempre las organizaciones van a buscar intraemprendedores, ¿no? Que traten a los clientes como si fueran suyos. Acá una anécdota también fue que yo estaba en el área de calidad y cómo me propusieron pasarme al área comercial, porque llega una llamada de un cliente molesto, un cliente súper importante al área de calidad. Supongo que habrá estado buscando algún responsable en toda la empresa. Y yo ya era tarde, ¿no? Es una empresa logística, trabaja 24/7, eran las 8 de la noche, pero bueno, yo todavía estaba en la oficina y recibo la llamada de este cliente. Y me comienza a contar todo su ciclo de dolor durante la empresa. Llamó al área comercial, le he llamado a operaciones, he llamado a logística, al almacén y nadie me contesta. Entonces conversamos un buen rato con el cliente. Resulta que era el dueño de una empresa muy grande, cliente de Neptuno. Y total, y amigo del dueño. Pero yo no sabía, simplemente yo lo veía como un cliente. Y decía, un cliente tiene que estar bien atendido, porque si yo estuviera en sus zapatos, a mí me gustaría que me atiendan bien. Entonces, ¿qué hice? Apliqué ese concepto, ¿no? De emprendedor. Y posteriormente de conversar con él me involucré, me comprometí con su problema. Entonces comencé a coordinar con el gerente de operaciones, tenía cierta autoridad como calidad, ¿no? No tanto porque estaba empezando, pero tenía autoridad. Y hasta lo llamé al gerente comercial, me atreví, ¿no? Yo no tenía mucho contacto con el gerente comercial y dije, mira, Alberto, está pasando esto, necesitamos que te ayude, un customer, tal, tal. Y Alberto se sorprendió que era el gerente comercial. Me dijo, Eliana, no me dijo nada esa vez. Yo inclusive mandé un correo. Y después me dijo de atención al cliente, yo le dije, mira, la verdad yo de comercio exterior no sé mucho. Yo estudio metalurgia acá, yo veo el concentrado de minerales, tenía un almacén ellos, pero de comercial, de portuario, de logística, la verdad no lo sé, pero lo puedo aprender. Entonces, obviamente era un sueldo mayor, era más responsabilidades y era retarse, ¿no? Y lo acepté. Lo acepté. Entonces creo que eso es muy importante de que nunca perdamos el foco, de que cuando estemos trabajando, nos toca trabajar en una empresa, busquemos siempre dar un poco más y ver al cliente nuestro como, al cliente de la empresa como si fuera nuestro, ¿no? También como intraemprendedora logramos certificar varios sistemas de gestión. Este es en 14001, cuando nos visitó Bureau Veritas. Hemos certificado el almacén de concentrados de minerales, ya tenían varios años que lo intentaban y no se podía, pero hay que comprometerse. Entonces me tocaba ir como ingeniera, me ponía mi mameluco, mi casco, me encantaba ir ahí al almacén y los capacitaba a los operarios y a todo el personal, ¿no? Entonces yo estaba como quien dice, como pez en el agua, con los concentrados. Y entendía perfectamente el idioma que hablaba, ¿no? Entonces por ahí también ganaba puntos en la parte técnica, que como les digo también es muy importante, ¿no? Y todos felices con la certificación. Entonces es muy grande, sigue siendo, ahora esta empresa ya la compró DP World, que es otra transnacional, que tiene la concesión del puerto de Molle Sur. Y bueno, ellos siguen, ¿no? Con todas las mejoras que hicimos, las implementaciones, el desarrollo de su página web, los canales de atención, el contact center, todo que hicimos en Neptunia, siguen teniendo. ¿Qué más me ha tocado en esta ruta de profesional, ¿no? Ya después de que estuve en Neptunia en el 2014, me toca
viajar en Guadalajara, en México, y nuevamente incorporarse al mercado, ¿no? El miedo de que dónde voy a trabajar. Y comencé un día, agarré mi auto, me fui al parque y comencé a conocerme a mí misma, qué era buena, ¿no? Qué tenía de valor y cómo podía encontrar ese match con el mercado mexicano, que no es fácil. Ustedes saben que irse a otro país es competir contigo y competir con todo el otro. Decía, bueno, yo soy experta en normas ISO, y las normas ISO son a nivel global, a nivel mundial. Y comencé a buscar empresas que estuvieran reclutando personal para las normas ISO, ¿no? Entonces yo ya había llegado a cierta posición en Neptuno, de alguna manera tuve que comenzar como jefa. Me tocó la suerte de comenzar como jefa de control de calidad de ese libramiento, el libramiento de Guadalajara Tepic, en la empresa de Carlos Slim. Y nuevamente el sector masculino, ¿no? Imponerse la mujer en un sector masculino, que es la construcción, la infraestructura. Y tenía a cargo 30 hombres. Era la jefa peruana, el mercado mexicano, 30 hombres a cargo y un asistente, ¿no? Que veíamos reclamos. Entonces, nuevamente lidiar con tus miedos de que si estas personas te van a aceptar, te van a llevar, te van a hacer caso, ¿no? Pero gracias a las capacidades que uno va desarrollando, y el MBA me sirvió muchísimo en esta parte, es que pude lograr consolidar el área de calidad aquí. Y tanto así que justamente uno de mis supervisores, Alejandro, me lo recuerdo mucho, me dijo, jefa, hay un puesto de gerente de operaciones en la otra autopista, en la Guadalajara-Colima. Yo le dije, yo a mí misma me preguntaba, y dice, no, pues gerente de operaciones, ni hablar, todavía no, estoy bien acá como jefa. Y él me animaba y me decía, pero jefa, usted puede hacerlo. Y yo entre mí me preguntaba y decía, no, o sea, todavía no, siento que me falta madurar. Pero como había también tenido llegada con el personal, porque siempre los respeté, o sea, siempre fue de ida y vuelta, ¿no? Entonces dije, voy a lanzarme, no pierdo nada, ¿no? No pierdo, ya había hecho buenas mejoras aquí, estaba bien vista, he dejado bien el nombre San Marcos, y me lancé a la autopista Guadalajara-Colima, ¿no? Un sector que para un ingeniero metalúrgico pues no tiene nada que ver, pero no crean, me sirvió conocer de materiales, conocer de normas técnicas, de la STM, de la ASME, conocer de control de calidad, los materiales de cemento, la innovación, ¿no? De nuevos materiales en la construcción, los controles de calidad, los servicios de laboratorio. Entonces, toda esa parte técnica también me sirvió. Y aquí ya fue el récord en la cantidad de personas que tuve a cargo, que fueron 190 personas en total, porque eran 16 jefes, y era un macrolibramiento. Ustedes entran en internet, toda esa autopista es de 148 kilómetros, en la cual me tocaba hacer recorridos. Nos daban auto, menos mal, auto y gasolina. Entonces, esta conecta Guadalajara con Colima, que va al otro puerto que es Manzanillo, y aquí la concesión la tiene el Grupo Marnos. El Grupo Marnos, que ahora justamente parece que también van a entrar al mercado peruano con algunos proyectos de construcción, y que una muy buena empresa, muy buenos jefes también, directores, dueños, tienen su central en la Ciudad de México. Y pues aquí me tocaba hacer el recorrido, ¿no? El paisaje muy bonito, la autopista larga. Aquí también me comencé a retar, ¿no? Comencé a hablar con todos los stakeholders. Había una empresa IBI canadiense que era la responsable del telepeaje. También teníamos a un supervisor español, INECO. No crean cómo nos tocaba pelear con los de INECO, porque a nosotros nos pagaban de acuerdo al desempeño de indicadores. Si nosotros no teníamos buenos indicadores de servicio y de operación, nuestro monto mensual de facturación para cobrar en toda la autopista, y de ahí salían los sueldos, salía el monto para las reparaciones, el mantenimiento, no alcanzaba, ¿no? Entonces teníamos que votar gente y así. Entonces créanme que era un estrés tremendo todos los meses de poder salir bien en los indicadores, ¿no? Porque así era el contrato de concesión con la Secretaría de Comunicaciones y con Banobras, que era el dueño de la concesión. O mejor dicho, el cliente, ¿no? La concesión la tenía Marcos. Y bueno, ahí
Nuevamente, gracias al trabajo en equipo, en comprometerse, ver, escuchar y en comenzar a analizar los problemas, comenzamos a desarrollar diferentes proyectos y comenzamos a levantar la autopista en ingresos, hasta un 33% de ingresos y también la rentabilidad, ¿no? Estaban sus indicadores, por decirte, de cumplimiento en 60% y llegamos hasta un 95%. No pudimos llegar al 100%, siempre me quedé con esas ganas, pero ustedes saben que no todo puede ser perfecto. Pero sí lo hicimos también porque consideramos y escuchamos a los jefes que teníamos, ¿no? Al abogado, a los ingenieros, a los diferentes equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto que a veces siempre las empresas dicen, trabajo en equipo, sí, pero eso en la práctica también es muy difícil, entonces, pero también es muy cierto. O sea, no podemos conseguir un resultado si pretendemos trabajar solos y tampoco no delegamos. Pensamos que todo lo queremos hacer nosotros, estamos en un error. Si ya nosotros queremos estar en una posición de gerente, director, gerente general, tenemos que delegar, enseñar. Miedo, riesgo que te copien, que sí, va a haber, pero tienes que seguir avanzando. Entonces, gracias a ese trabajo, obviamente sin perder el control, ¿no? De lo que está pasando, logramos repuntar este desempeño, tanto así que después estaban muy apenados cuando también pues nos salió otra oportunidad mejor y ya me mudé a la otra empresa que fue Upper King y luego otra que fue Grupo IRM, ¿no? Entonces, en esa ruta de emprendedor ya era tener, siempre mi visión fue tener un negocio propio porque vengo de una familia de emprendedores. Todos mis tíos tienen empresas pequeñas, ¿no? Que han ido creciendo en el tiempo y tienen más de 40 años en el sector, por ejemplo, en seguridad. Y tenía ese bichito, ¿no? Me parece que en el gen, ahí desde mi abuelo, que era comerciante, estaba. Entonces siempre era poder hacer algo más, no solamente trabajar en una empresa, sino tener una. Y fue así que empecé a llevar esta idea a un plan de negocio, ¿no? A este ímpetu, una idea de negocio, y lo puse a prueba, y obviamente hay que mejorarlo constantemente, ¿no? Y aquí comencé a dar ya las capacitaciones, yo misma, ¿no? Yo misma hacía todo, como salen en esas fotos, ¿no? Que tú facturas, tú cobras, tú cotizas, contestas el teléfono, haces la capacitación, todo te toca hacer porque, bueno, estás empezando y así es, ¿no? Trabajar sábado, trabajar domingo, trabajar feriado, no hay feriados, los feriados para mí era trabajar. Entonces aquí unas fotitos ya de emprendedora en México, también me tocó acá en Lima, que por ejemplo en el Grupo Ginés hicimos un seminario para sus gerentes, luego en el sector hotelero también, este es el Hotel Cristal de Guadalajara, y así, ¿no? Y la verdad que ha sido muy satisfactorio. Ha sido una ruta difícil porque se cruzó también con eventos personales, ¿no? Ustedes saben que no solamente se trata de trabajar, también tengo una hija que tiene ya 12 años, entonces desdoblarse entre la parte profesional, la parte de personal, ser madre, ser hija, y también no descuidar pues tu salud física y mental, ¿no? Entonces es muchos retos a la vez, pero hay que enfocarse y organizarse. Y bueno, ahí ya dar el salto de empresaria, ¿no? Entonces ahora ya tengo esta empresa, Lati Consulting, que operamos tanto en Perú como en México, y brindamos diferentes servicios, ya un portafolio más completo de implementaciones en sistemas de gestión de seguridad, de medio ambiente, de calidad, en el marco de las normas ISO, y también en el marco de las normas técnicas del sector y de gestión, ¿no? Normativa legal. Entonces también síganos ahí, ahora ustedes con sus contactos, recomiéndenos, ustedes saben que vamos a estar a la orden, porque siempre nuestra visión es llevar a nuestros clientes, las organizaciones, a un siguiente nivel, ¿no? Siempre esa visión de ver al cliente, ponerse en los zapatos del cliente y ayudarlos a que crezcan, se ordenen en sus empresas y que puedan ellos también tener más ingresos, mayor rentabilidad y mejoras. Entonces, eso es lo que hacemos. Así que aquí tenemos su servidora. Estos son algunos proyectos que ya hemos hecho como empresa más sólida, más constituida, este cliente Sierra Metals, que opera en Perú y México. Hicimos un proyecto muy grande con ellos, Adiabras Mexicana y también en la unidad minera Yauricocha, sobre mapeo de procesos junto con un software de automatización, DocPay, y también hemos dado los pilares para que puedan implementar su sistema integrado de gestión.
en el camino de la mejora continua, ¿no? Ujú. También obviamente ya no hago todo yo, ¿no? También contratamos expositores calificados. Yo soy México, acá está la expositora, Yanila, y también Rodrigo, bueno, y así, ¿no? Este creo que es Gerardo, que vamos trabajando ya en equipo en diferentes temas y especializaciones, ¿no? Por ejemplo, en el sector automotriz en México con la norma IATF, la 16949, no soy experta yo, tengo cursos, sí, pero hay un señor de 20 años en el sector automotriz que dicta esos cursos. Y así, ¿no? En hoteles, otro profesional, sector vamos robusteciéndolo con especialistas. Y en minería, obviamente, sí estoy a la cabeza del negocio minero, pues porque soy ingeniera metalurgista y entiendo este negocio, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las 5 estrategias que humildemente les recomendaría que ustedes tomen como un tip? Primeramente, salir de la zona de confort. El enfoque de querer crecer, ser sostenible al ritmo que ustedes se lo propongan, tampoco saturándose hasta llegar a estresarse y a enfermarse, sino ese querer crecer de una manera ordenada. Ser intraemprendedor, si sí lo deciden, ser emprendedor, como me tocó a mí, seguir esta ruta, y empresario, ¿no? Entonces, si ustedes le ponen muchas ganas, mucho punche, mucho esfuerzo, tiempo y dedicación, van a conseguir sus objetivos, sus metas. Pero siempre con un kit de herramientas también, como decían anteriormente, ¿no? Gele, Maura, necesitamos también habilidades blandas, no solamente podemos tener una capacidad técnica, también necesitamos habilidades blandas, como tener una comunicación efectiva, poder comunicarnos a todo nivel con todos los stakeholders, una capacitación continua, ser adaptables a los cambios, tener herramientas informáticas, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo tengo que trabajarlo más, soy consciente de eso, me ayudan, les cuento, y así, ¿no? Seguimiento y control, planificación y seguir el ciclo de la mejora continua. Para todas las actividades, planificarlas, luego ejecutarlas, verificar si hemos conseguido esos resultados y posteriormente hacer la mejora continua. Esas serían nuestras core tools o nuestras herramientas. ¿Cuáles son nuestros desalineadores? Tendremos que comenzar a meditar y ver qué es lo que nos está faltando, qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos mejorar y hacer. Entonces, al último, mira, esta foto es cuando estaba en Egipto, aquí con un grupo de amigos mexicanos. Tenía mucho miedo de viajar, pero salir de la zona de confort, ¿cierto? Entonces lo hice. Tenemos que encontrar nuestra pasión y crecer. Entonces, si queremos hacer algo, hagámoslo, no tengamos ese miedo. Ahora ya próximamente voy a ir acompañada, obviamente, en Grecia, para también conocer estos lindos países, para salir de esa zona de confort. Y este es algo que me gustó mucho y que se los comparto, ¿no? We spend so much time being afraid of failure, afraid of rejection, but rejection is the thing we should fear most. Failure is an answer, rejection is an answer, rejection is an eternal question you will never have an answer to. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasamos mucho tiempo teniendo miedo al fracaso, pensando que voy a fracasar. Miedo al rechazo, pero el arrepentimiento es lo que más debemos tener. Es decir, que pudiendo hacer algo y no lo hicimos, por miedo, por ese miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque el fracaso es una respuesta. Sin embargo, el arrepentimiento va a ser una constante pregunta. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estudiado, si no hubiese estudiado metalurgia? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese hecho ese viaje? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese hecho esa maestría? Entonces, siempre vamos a estar arrepintiéndonos y preguntándonos qué hubiese pasado, ¿no? En cambio, si lo hicimos y fracasamos, ya sabemos lo que pasó, ¿no? No tenemos que adivinar ni estar pensando en eso. Y aquí un libro que también se los recomiendo, de este autor, muy bueno, Luis Miguel Trujillo, en el cual él nos da también una ruta y ciertos tips de cómo podemos hacer para lograr que las cosas sucedan, ¿no? Haz que suceda, se llama el libro de este autor colombiano, que es Luis Miguel Trujillo. Bueno, muchas gracias. Este es mi compartir del día de hoy. Les agradezco la invitación.
Y aquí tiene una servidora y vamos a estar, ojalá, espero, siempre en contacto. Un abrazo A para ti, todos. a ti las gracias, Eliana, por tu excelente presentación. Eh, Damos paso a la última expositora de la noche en esta interesantes ponencias de mujeres de punche, como se dice, y damos pase a la ingeniera Yokari, por favor, adelante. Sí, Yokari, ya está tu presentación, adelante. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, correcto, se ve. Sí. Ya. Buenas noches con todos, panelistas, invitados. Agradecer en primer lugar a la invitación a la conferencia Mujeres de Transformación en este mes de marzo, mes de la mujer, mes de nosotras. Y bueno, en primer lugar, hablar sobre mi persona, ¿no? Mi nombre es Yokari Jessica Colibomán Torres, ¿no? Estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la carrera de Ingeniería Metalúrgica. Después de esto de ahí, empecé a trabajar actualmente dirijo la empresa Fundición Lima, en la cual tengo el cargo de gerente general en la empresa. La empresa Fundición Lima es una empresa que se dedica a la elaboración de productos y repuestos para la gran industria. Contamos con equipo de alta tecnología, contamos con productos CNC, con productos de tornos, mandrinos. Elaboramos trabajos para esas empresas desde el inicio, que es el proyecto que ellos nos piden, ¿no? Piezas y repuestos que ellos de repente tienen un desgaste, quieren que le mejoremos el producto. Nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a sus instalaciones, hacemos un levantamiento, una información de lo que ellos nos solicitan, le ofrecemos productos con mejora a ellos y elaboramos lo que es el diseño, lo que son los planos, lo que son los procesos de fundición, lo que es el área de mecanizado y finalmente, si el cliente lo requiere, ya hacemos la instalación o el proyecto final. En algunos casos ellos mismos hacen sus instalaciones, ¿no? Y bueno, desde el año 2015 también hemos fundado con mi socio la empresa Industrias Vasco, que solamente se dedica a lo que son servicios a la industria. En esta empresa el cliente pone su materia prima, nosotros solamente hacemos la transformación y ellos hacen la instalación en sus plantas o donde ellos lo requieran, ¿no? ¿Cómo me inicio, no? ¿Cómo son mis inicios dentro de este rubro de la metalúrgica? Yo ingresé a la universidad en el año 2000. Y me acuerdo ahí que el examen era una vez al año. Estábamos todos nerviosos en casa porque postulé con mi hermana. Éramos dos, ¿no? Estuvimos todo un año preparándonos. Llega el día del examen. Ella postuló en una sucursal, yo en otra sucursal. Y el resultado ahí no era como ahora. Tenías que verlo, esperar hasta el día siguiente. Me acuerdo. Y el día siguiente fuimos las dos a ver. Primero vimos el ingreso de ella, saltamos, nos abrazamos, la felicité, y de ahí seguía el mío. Estuvimos buscando, empezamos. Y ingresamos las dos, una alegría enorme, ingresamos juntas mi hermana y yo, y nos bautizaron en la universidad como las hermanas Cori. Estábamos estudiando las dos la misma carrera. ¿Por qué yo decido estudiar ingeniería metalúrgica? Yo, bueno, remontándome a años anteriores, yo cuando estaba en el colegio, en el año de tercera secundaria, en ese tiempo enseñaban química, el curso de química. Creo que actualmente lo enseñan ya desde primaria, me parece, pero antes era en tercera secundaria. Conocí el curso de química y me enamoré de la química. Me enamoré de la química y hasta ese momento yo no sabía de la carrera de ingeniería metalúrgica. Sabía de la carrera de ingeniería química, sí. Como yo nací en el Callao, mi madre fue comerciante, teníamos un pequeño negocio, o mi madre tenía un negocio en una zona industrial del Callao. Es ahí donde yo comparto y conozco ingenieros.
Conocí ingenieros químicos, conocí contadores, conocí ingenieros industriales, conocí ingenieros metalúrgicos de ambas partes, tanto extractiva como física. Y ellos fueron como mis mentores todos, ingenieros químicos también. Me empezaron a enseñar, yo les atendía a ellos, me empezaron a enseñar un poco de contabilidad, cómo era la química, cómo era la metalurgia física, cómo era la metalurgia extractiva. Y ahí pues decido optar por la ingeniería metalúrgica, que tenía mucho que ver también con química, lo cual yo estaba completamente enamorada, ¿no? Cuando ingreso a la universidad, en el primer año de universidad, yo tenía un objetivo. Mi objetivo inicial fue siempre dedicarme a la metalurgia extractiva, ¿no? Bueno, yo decía, yo ingreso en el 2000, saldré en el 2006, 2007, me voy a ingresar a la minería, 10 años, decía yo, 10 años, no voy a salir, voy a estar ahí, voy a ahorrar todo lo que pueda, y en 10 años regreso a Lima. Con un capital, yo en ese momento asumía un capital de $100.000, decía yo, en 10 años, voy a juntar $1.000 por mes aproximadamente, mis gastos, $100.000. En el año 2017 debo estar en Lima, ya para poder emprender el negocio. Mi empresa, ¿no? En ese tiempo todavía no sabía qué me iba a dedicar, cuál iba a ser mi empresa, qué rubro, pero ya tenía ese objetivo. Bueno, ¿qué sucedió en el transcurso pues, de los años que estuve estudiando? Tuvieron que cambiar mis planes porque ya asuntos personales, mi madre enfermó, tuvo una embolia cerebral que hasta el día de hoy la tengo conmigo. También tuve mi hija en el año 2003 también. Entonces todos mis planes cambiaron. Ya tenía yo que hacerme en la capital, hacerme en Lima. Tenía que juntar ese dinero, tenía que aprender bastante, pero ya en capital. En ese entonces yo empiezo a buscar mis prácticas y ingreso a una empresa que se llama Industrias Garay, la cual comercializaba todo lo que eran válvulas para uso doméstico y para uso industrial también, ¿no? Le vendían a empresas y también le vendían al consumo público en general. Ahí en esa empresa era como la hormiguita. Hacía asistente de producción, trabajaba en almacén y viendo cuánto se producía al día, cuánto despachaban. Tenía que estar en el área de fundición, viendo la colada. Tenía que estar en el área de planilla, pago a los empleados, a los trabajadores. Tenía que estar yendo a los bancos a pagar las letras, a los proveedores. Tenía que estar haciendo llamadas a los clientes, hacerles recordar que cada cierto tiempo ya vencía su producto o tenía que renovar, que había salido una línea nueva. En fin, trabajé ahí en esta empresa en todas las áreas, ¿no? Agradezco mucho a una de las señoras, señora Rosita, todavía no me acuerdo su nombre, que me enseñó y ella me decía, Jessica, yo me voy a retirar y tú me vas a reemplazar, porque yo ya te estoy dejando toda la posta a ti. Bueno, yo tenía que continuar con mis estudios, continuar con mi vida, y de ahí ingreso a la empresa Molinos Calcáreos, ¿no? Al año siguiente, ¿no? Descansé un tiempo, me dediqué solamente a la universidad y ingreso a la empresa Molinos Calcáreos. En esta empresa conocí un rubro completamente diferente. Era una empresa de minería no metálica. Para mí era completamente nuevo porque no había escuchado en sí hablar de los productos de minería no metálica. En esta empresa producíamos carbonato de calcio, tenían las canteras de empresa que hacían lo que era la molienda, el carbonato de calcio, y le vendían a infinidad de rubros. Yo no sabía que ingresaban en las llantas de los carros, se fabricaba con los vidrios, las botellas de vidrio, las pinturas, el látex, el esmalte, los imprimantes que son para poner las bases de pintura, e incluso en los lavavajillas tenemos esos productos. También lo tenemos en los alimentos para las avícolas, en el área también de lo que es flotaciones también de minerales. Y en esta empresa yo trabajé aproximadamente 2 años, poco más de 2 años me parece. Yo era asistente del gerente
del gerente de ventas de esta empresa, ¿no? Él fue mi mentor, él fue el ingeniero Morales, fue el que me entró el chito, ya mejor dicho, ya me hizo, pues yo que ya al 100% me enamoré de las ventas. Yo inicialmente de pequeña sí estaba ligada a las ventas porque mi mamá tuvo un negocio y en la cual yo siempre estuve desde muy chiquita ayudándola, pero aquí ya empiezo en el tema de las ventas ya de manera profesional, ¿no? Visitaba clientes, yo era como su agenda andante del ingeniero porque lo acompañaba a sus entrevistas. Yo anotaba todo lo que el ingeniero decía, cada cosa, llevaba su agenda, llevaba su lapicero, llevaba todo lo que el ingeniero necesitaba para hacer sus reuniones que tenía, ¿no? Y así fue, estuve con él, me ayudó bastante, me enseñó todo lo que podía aprender en ese momento en ventas. Cuando el ingeniero se retira, ingreso yo ya a hacerme cargo de las ventas en la empresa. Éramos creo que entre cuatro señoritas. Y seguí así trabajando casi un año en la empresa. Llegó un momento, no sé, de repente a muchas de nosotras nos ha pasado, en que sentí que todo daba vueltas en mi vida. Llegaba a la empresa, visitaba clientes, hacía llamadas y seguía todos los días era, y yo dije, yo no puedo seguir aquí, yo siento que ya toqué el techo, siento que yo puedo más, yo no voy a ser gerente contable porque no soy contadora, no voy a ser el gerente general porque es el hermano del dueño, no voy a ser jefe de producción porque el ingeniero ya tiene más de 10 años, es difícil. Entonces decidí en ese momento emprender mi empresa, pero no sino como comprar productos y venderlos, como comerciante. Es cuando yo así decido a mis clientes, que los cuales ya estaban fidelizados conmigo, les invito a esta nueva experiencia en mi vida, a participar conmigo, ofreciéndole los productos que le vendía, pero ya a nombre de mi empresa, de mi negocio, ¿no? Que iniciaba junto con un socio. En ese momento era el ingeniero que era mi gerente, que fue mi gerente en esa empresa. Entonces, en ese momento llegó una empresa, una fundición, me acuerdo muy bien del ingeniero Cruz, y me dice, le digo que me voy a retirar y que le voy a vender el producto personalmente yo, ¿no? Y él me dice, hay una empresa, me dice, en Lima, en el centro de Lima, del ingeniero Luis Arenas, que se llama Fundición Guayras. Puedes ingresar ahí, tu socio metalúrgica, conoces del tema. Digo, sí, ingeniero, ¿por qué no te presentas? Y dile pues que quieres trabajar con él, ¿no? Porque él está necesitando con urgencia una persona encargada en el área de ventas. Es cuando yo decido entrevistarme con el gerente, llegamos a un acuerdo y inmediatamente me contrata. Empiezo a trabajar ahí en esta empresa, también como asesor técnico comercial. Cuando llego a la empresa, me encuentro pues que estaban varios de mis compañeros laborando junto conmigo y agradecerle también a todos ellos por el apoyo que me dieron. Yo fui muy terca, yo sé que los molesté mucho. Estuve entrando en producción, estuve entrando en contabilidad, estuve entrando en el laboratorio y me enseñaron bastante. Aprendí ahí el uso de los productos y toda la elaboración del producto, desde lo que era el moldeo, de lo que era el diseño de colada, que era el horno de fundición, el área de acabado, los esmerilados que hacían y los productos finales. En esta empresa empecé a visitar clientes ya en provincia y justo como comentaba mi compañera, es difícil para una mujer salir a vender productos que generalmente ha sido hecho lo han vendido siempre los varones, ¿no? Sí, encontré en el camino muchas personas que me apoyaron también, que me hicieron ingresar a sus plantas, me enseñaron todos los procesos de la parte de la molienda, la parte de la flotación de los minerales, y algunos pues que tenían un poquito de miedo que yo entre al socavón, pero ahí pues se fue manejando poco a poco. En esta empresa trabajé en el área de ventas, seguimiento a los clientes, visita a clientes y postventas también. ¿Qué sucedió en esta empresa? En esta empresa es donde yo decido dar el gran salto.
En esta empresa, justo por el año 2007, 2008, los minerales, todos los minerales empezaron a subir sus precios. Y las empresas dedicadas a lo que era el rubro de ladrilleras, cementeras, agrícolas, estaban, por así decirlo, descuidadas en el área de ventas acá en Lima. La mayoría de empresas de fundiciones se dedicaban a vender a la gran minería porque la minería pagaba precio. Pagaba precio y todos estaban dedicados a ellos. Entonces, yo decido, yo ahí es donde yo me doy cuenta, digo, tengo una gran oportunidad de trabajo, tengo estas empresas que te pagan también al 100% adelantado, que no los están atendiendo, entonces yo tengo que hacer algo por ellos. Y es así donde yo decido fundar la empresa Fundición Lima. Y empiezo yo a ofrecer trabajos. Empecé con las ladrilleras inicialmente. Había un ingeniero, me ayudó bastante, me ayudó mucho el señor Delgado, Félix Delgado. Él me ayudó mucho, me enseñó todo el proceso de producción de ladrillo, desde el área de molienda hasta el área de el mezclado, el área de alimentado, el área de extrusión, el área de quemado, el área de despacho. Es así donde yo decido abrir la empresa. Y como comentaba la antigua señorita Eliana, expuso, cuando tú empiezas, tienes que sacrificarte totalmente. Yo recuerdo en ese entonces, no había, como dice ella, no había sábado, no había domingo, a veces no comías a tus horas, tenías que reunirte con el cliente, yo tenía que ir los domingos a trabajar porque los domingos eran su mantenimiento de estas empresas. Tenía que estar, a veces había clientes que me llevaban en la madrugada, 4 de la mañana, 1 de la mañana. Yo tenía que salir pues con movilidad, en ese tiempo todavía no manejaba, salía con movilidad. Tenía que llevar mis hijos también, ya tenía 2 hijos para ese entonces, tenía que llevar a mis hijos de la empresa. Y la persona que nos hacía la movilidad hacía de niñero. Y ahí nos quedábamos 1, 2, 3 horas con mi socio, levantando toda la información de las empresas. Es así donde nosotros ganamos la confianza de varias empresas, al estar a ellos a su disponibilidad al 100%, 24 horas al día. En esta empresa, ya cuando empezamos Fundición Lima, compramos varias máquinas, empezamos con empezamos con un torno, al cual le siguió otro torno, un mandrino, una fresa, un centro mecanizado, otro centro mecanizado, y actualmente hemos comprado 2 mandrinos más, y estamos por traer un mandrino más. Y compramos el terreno también, compramos el área para la empresa. Estamos ubicados en la zona de Puente Piedra, la zona de Puente Piedra. Tenemos un local de 2.500 metros cuadrados, donde los clientes pueden venir a hacer seguimiento de sus trabajos ellos personalmente y tienen toda la garantía de que su trabajo se realiza en esta empresa desde el inicio hasta el final. Tratamos de no tercerizar el producto, tratamos de que todo el trabajo se quede dentro de la empresa, ¿no? Para poder ofrecer mayor garantía a los productos que despachamos. En la empresa Fundición Lima, después decidimos fundar la empresa Industrias Vasco. Esta empresa netamente se dedica a lo que es servicios de mecanizado, porque había empresas que solamente querían servicio y no podíamos juntarlo con la empresa Fundición Lima. Decidimos, con mi socio, fundar la empresa Industrias Vasco, la cual se dedica a lo que son servicios, a todo tipo de rubro. Atendemos principalmente a fundiciones y empresas que se dedican a hacer servicio a la minería de extractores, motores, mantenimiento de sus molinos. Les apoyamos a ellos en todo lo que es el área de su mecanizado, de sus productos, ¿no? Bien. Después, bueno, hoy en día, bueno, algo ya saliendo del contexto, pertenezco a un club que es Amigos de Luis Miguel, en el cual también hacemos obras sociales, siempre estamos presentando, reuniéndonos. Y bueno, ahora que ha pasado esto, no me imagino que en estos próximos días nos reuniremos para ver cómo apoyamos a lo que ha pasado, ¿no? en estos días, ¿no? Yes. Tenemos a la empresa, mis compañeros de trabajo, yo le digo compañeros de trabajo, a los colegas de Fundición Lima, de compañeros. Tengo mi socio, lo pueden observar, el señor Víctor Vázquez. La foto de la empresa en la cual estoy a cargo. Ahí he puesto un cliente que nos está acompañando. Y mi familia.
Tengo 3 hijos, a los cuales he tenido que dar también calidad de tiempo, porque es difícil para una mujer que emprende un negocio poder dedicarse a la empresa que te absorbe, al principio te absorbe casi un 80-90% de tu día, de tu vida. Porque llegas del trabajo y continúas en casa trabajando. Es verdad, creo que eso es cierto, ¿no? Y creo que muchas lo han vivido, ¿no? Bueno, tengo mis hijas y mi hijo. Bueno, recomendaciones para las mujeres, para los jóvenes, que aprendan a expulsar sus temores, sus miedos. En este país tenemos muchas oportunidades de trabajo. Lo han dicho extranjeros. El Perú es un país rico en oportunidades. Aprovechemos eso a los jóvenes. Sí. Debemos también adaptarnos al cambio. Debemos adaptarnos a todo tipo de cambio porque siempre va a pasar, va a ocurrir, vamos a tener que estar ahí nosotros en ese proceso constante de cambio. Y como le digo también siempre a mis compañeros, el dueño de tu negocio no eres tú, sino es tu cliente, porque es el cliente quien decide en dónde vas a estar. Y bueno, y es la razón de la cual la empresa decide trabajar, ¿no? Es el objetivo de cada uno de nosotros, ¿no? Que el cliente siempre salga satisfecho, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por darme la oportunidad de poder participar en esta conferencia. A ti, Yokari. Muy, muy humana tu presentación. Bueno, el tiempo sí, la verdad que nos ha absorbido bastante. Agradezco la paciencia de nuestra panelista invitada, la doctora Gómez, a quien le doy la bienvenida y agradecerle anticipadamente por su apoyo y presentación como panelista. Adelante, Mary, por favor. Muy buenas noches a todos los presentes. No sé si se ve mi cámara, mi rostro. Bien. Mary, sí, bienvenida. La verdad es que yo estoy muy, diría, comprometida con todas ustedes, al igual que la gran mayoría de las presentadoras del día de hoy. Yo también estudié ingeniería metalúrgica, simplemente a diferencia de ustedes lo hice en la Universidad Nacional de Ingeniería. También soy colegiada, también pasé por muchas vicisitudes, ¿no? La vida nunca fue fácil, más aún para los que vivimos en los tiempos en los cuales no habían oportunidades para todas las mujeres. Siempre se dio preferencia a los varones y aparentemente no era una carrera destinada para nosotros. Quizás también vale la pena resaltar que la brillante carrera que muchas de ustedes han hecho por el lado profesional y por el lado personal, nunca hay que dejar de agradecer que siempre detrás de una gran mujer también hay un gran hombre, ¿no? Sobre todo las que son casadas, han podido realizarse, ¿no? Mucho de eso también se debe a los varones que les han ayudado con su trabajo en la casa, ¿no? Porque no es fácil ser mamá, ser profesional, ser estudiante y al mismo tiempo ser emprendedor, ¿no? Porque muchos de ustedes han planteado mucho esa perspectiva que quizás nosotros como ingenieros nunca la habíamos tomado en cuenta antes de que comiencen a aparecer esta idea de los startups, ¿no? O sea, los nuevos negocios que son el buscar oportunidades en mercados cautivos y que han dado muy buenos resultados, sobre todo en estos tiempos que han sido muy cambiantes para nosotros y que han puesto a prueba nuestra gran capacidad. Lejos de querer ensalzar nuestro género o nuestro sexo
por encima de las demás personas que nos han antecedido y la gran cantidad de otros varones que siempre han querido, ¿no? Compartir con nosotros y que de repente muchas de nosotras no hemos visto quizás el momento oportuno, porque ha tenido que llegar el momento en el cual nosotras las mujeres hemos tenido que hacernos respetar como personas, como profesional y decir, no, mi destino no es solo ser mamá, mi destino no es solo ser o estar bajo la sombra de un esposo, un papá, ¿no? Un hermano, y salir adelante, así como las otras compañeras que incluso han hecho carrera en lo que significa el emprendimiento de sus propias empresas, ¿no? Lo cual ya es un gran camino, ¿no? O un gran paso hacia un camino lleno o envuelto en muchos otros saberes que quizás muchos desconocemos. Entonces yo solamente quiero saludarlas y desde lo más profundo de mi corazón felicitarlas, exaltarlas para que puedan ser ejemplo, porque nosotros no solamente siendo profesores, como es mi caso, que yo soy docente universitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, que tenemos tantos jóvenes que nos siguen, ¿no? Que siempre están tomando nuestros ejemplos para poder ser mejores profesionales, pero quizás ustedes desde la cátedra, ¿no? Si es que alguno de ustedes, creo, como el caso de la señorita o señora que es profesora en la universidad, Faustino Sánchez Carrión, y las otras colegas Helen, que están en sus emprendimientos o en sus empresas, o simplemente también haciendo cátedra desde las otras frentes, ¿no? Yo veo que siempre nosotras las damas siempre, y vale la pena, ¿no? Ensalzar, porque estamos en el mes de la mujer, en el mes en el cual nosotros hemos conquistado derechos que no teníamos, ¿no? Aún todavía hay mujeres que son restringidas en otros países, pero nosotros debemos sentirnos muy agradecidas que vivimos en un país libre, donde no se nos oprime, bueno, por lo menos no se nos oprime si es que nosotros nos sabemos respetar, ¿no? Y a todo eso tenemos que dar muchas gracias a nuestros padres o a las personas que nos han empujado a estudiar, porque persona con conocimiento jamás se dejará pisotear. A estas personas y en el mes de las damas, ¿no? Mi gran reconocimiento y mis felicitaciones. No puedo yo hacer preguntas, yo solamente quisiera saber si es que escuché mal, ¿no? O si escuché bien. Todas las panelistas son señoras, o sea, todas tienen niños, tienen esposos, o alguna de ustedes es soltera. tengo entendido de que todas son mamás profesionales. Qué bueno, por eso no siempre agradeciendo al esposo que también los ha ayudado, ¿no? Siempre hay una persona que nos ha dado ese empuje. Bueno, yo solamente muy agradecida a los señores que también nos acompañan, que son los representantes, me imagino que los representantes del Colegio de Ingenieros del Perú. También a ellos un agradecimiento profundo por darnos esta oportunidad, ¿no? Este panel, esta ventana abierta hacia poder expresar todas nuestras ideas, toda nuestra vida como un ejemplo a seguir desde el punto de vista que la gran mayoría hemos venido de hogares humildes, pero gracias al desarrollo del país hemos tenido la oportunidad de estudiar y desempeñarnos en distintas fases que ahora nos dan satisfacción a nosotras, a nuestras familias y por ende a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mary, por tu aporte, como siempre, a nombre del capítulo. Las gracias y siempre serás bienvenida a nuestro programa estelar de los miércoles metalúrgicos. Dejo al presidente del capítulo para que se despida de ustedes. Adelante, Cristian. Sí, doctora Mary Gómez, estimados colegas Maura Félix, Eliane Otiniano,
y Yokari Coriguamán, y licenciada también Roxana. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Igual quería invitarlos también a que participen activamente desde acá esta pequeña ventana que tenemos de los miércoles metalúrgicos. Bueno, también tenemos otro programa que son los tiempos metalúrgicos, que son entrevistas que hacemos los días viernes y hablamos también sobre minería y metalurgia. No queríamos dejar pasar esta oportunidad para celebrar el Día de la Mujer, por todo lo que han ganado, por todo lo que han logrado y por todo lo que significan en nuestra vida diaria, en nuestra familia y en las empresas, ¿no? En el día a día. Bueno, la semana pasada, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino la semana pasada hubieron actividades por parte de la dirección del decanato y de la nacional, ¿no? Entonces, por eso es que no pudimos realizar estas conferencias el día 8, ¿no? Que se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sin embargo, estamos en el mes y no queríamos pasar por alto esta actividad y este homenaje a todos ustedes. Igualmente, hacerles llegar el reconocimiento que se le hizo a la ingeniera Silvana Flores, también metalurgista, una ingeniera que tiene muchas patentes dedicada a la investigación, la cual también fue reconocida en el Día de la Mujer, igual que la ingeniera Yurama. Entonces, yo creo que nuestra participación es muy activa y tenemos muchas oportunidades todavía para seguir trabajando. Y por eso es que me quiero quedar con la frase de hoy día, que fue el motivo de estas conferencias, ¿no? No con esa frase que dice Shakira que las mujeres facturan, ¿no? Sino más bien yo quiero quedarme con la frase que las mujeres transforman. Por eso hemos querido llamarlo así, esta conferencia, Mujeres de Transformación, porque yo sé que cada una de ustedes ha transformado sus vidas y la de muchas personas más, como ya lo han contado en cada una de sus historias, en cada una de sus vivencias, de sus experiencias. Y yo creo que aún más están transformando nuestra sociedad, porque ustedes van a ser pilares a través de sus pequeños, de sus niños, ¿no? Para poder cambiar nuestra sociedad poco a poco. Yo también eso es lo que le digo a mis hijos. Poco a poco nosotros con un pequeño ejemplo vamos cambiando nuestra sociedad. Ustedes dicen que no pueden hacer nada, sin embargo, ustedes se amanecen y un buenos días o un ánimo, o el ánimo que le puedas dar a cualquier persona, le cambias el día. Así es que es muy importante todo lo que hagamos con esos pequeños detalles. Finalmente, entonces quiero agradecerles a todos ustedes por su participación el día de hoy. A ti, Roxana, también por toda la organización y por todo el apoyo que das al capítulo. Muchas gracias y esperamos verlos en otra oportunidad. Buenas noches con todos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Ingenieras metalurgistas. Un abrazo. Gracias, Cristian. Gracias, Rosana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas Hasta luego. noches. Yokari, Eliana, Maura, Helen.